Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Esperanza Morales García. Tengo 71 años y vivo aquí en Guadalajara, Jalisco. Mucha gente me conoce como Doña Esperanza, especialmente la gente de la clínica oftalmológica donde trabajé durante más de una década como administradora. Siempre he sido de esas mujeres a las que les gusta tener el control de las situaciones, organizando, solucionando, cuidando. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciendo desde dónde están escuchando esta historia. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias y hace toda la diferencia para que más personas puedan escucharlas. Quizás por eso la gente siempre venía a mí cuando necesitaban una palabra amiga o alguien que escuchara sus problemas. Me gustaba esa responsabilidad, me hacía sentir útil, valiosa. Prepárense para acompañar una historia más conmovedora. Esta historia que les voy a platicar sucedió cuando tenía 56 años, en 2010. En esa época creía tener una vida buena, sencilla, pero buena. Estaba casada desde hacía 32 años con Héctor Luis García, un hombre que siempre fue muy reservado, callado, pero que yo consideraba trabajador y confiable. Era contador independiente, manejaba las finanzas de algunas tiendas pequeñas aquí de la ciudad y yo pensaba que éramos una pareja estable. No éramos ricos, pero vivíamos dignamente. Nuestra rutina estaba bien organizada. Yo despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el café para los dos, arreglaba la casa rápidamente antes de salir a la clínica. Héctor siempre fue de esos hombres que no hablan mucho por las mañanas. Entonces, nuestros desayunos eran silenciosos, pero yo interpretaba eso como un silencio cómodo de quienes ya se conocen tanto tiempo que no necesitan muchas palabras. Él leía el periódico, yo terminaba de arreglarme y cada uno salía a su trabajo. En las noches, después de que yo regresaba de la clínica, siempre alrededor de las 6:30, preparaba la cena mientras él veía las noticias en la televisión. Comíamos, lavábamos los trastes juntos, una de las pocas tareas domésticas que realmente compartía conmigo. Y después nos sentábamos en la sala para ver alguna telenovela o programa de variedades. Los fines de semana, a veces Rodrigo venía a visitarnos. Rodrigo es nuestro único hijo. En esa época tenía 29 años, ya casado y viviendo en Zapopan. Siempre fue más cercano al padre que a mí, algo que me dolía un poquito, pero que entendía. Niño y papá, ¿no? Ellos conversaban sobre fútbol, sobre política, sobre trabajo. Conmigo Rodrigo siempre fue más formal, más distante. Me veía como la madre que cuidaba, que organizaba, que resolvía, pero no como alguien con quien pudiera tener conversaciones profundas. Yo aceptaba esto porque pensaba que era así mismo, que había cumplido mi papel de madre correctamente, aunque no tuviéramos esa intimidad que a veces envidiaba cuando veía otras madres con sus hijos. En la clínica me sentía valorada. Trabajaba ahí desde hacía más de 10 años. Conocía todos los pacientes antiguos, organizaba la agenda de los médicos, cuidaba la parte administrativa, resolvía problemas. El doctor Paulino, que era el propietario, siempre me elogiaba. Decía que era fundamental para el funcionamiento de la clínica. Esto me daba una sensación de propósito que no encontraba en casa. Fue en la clínica que conocí a Paloma Herrera, una muchacha morena, vibrante, de 27 años, que trabajaba como recepcionista. Tenía una manera cariñosa de hablarme. Siempre me llamaba Doña Esperanza con mucho respeto, pero también con un afecto genuino. Paloma era de esas personas que iluminan el ambiente por donde pasan, siempre con una sonrisa lista, una palabra de ánimo para los pacientes más nerviosos, una broma en el momento justo para romper la tensión del día. Yo veía en ella una hija que nunca tuve, y creo que ella veía en mí una figura materna que necesitaba. Paloma había perdido a su madre joven y vivía sola en un departamento pequeño, aquí en el centro de Guadalajara. Siempre me pedía consejos sobre novios, sobre trabajo, sobre la vida, y me gustaba poder orientarla, sentir que mi experiencia servía para algo. Durante los descansos para el café, Paloma me platicaba sobre sus sueños. Quería estudiar administración, quería crecer profesionalmente, no quería quedarse siempre en la recepción. Yo la animaba, le decía que era inteligente y capaz. A veces me hablaba de cómo admiraba mi manera de manejar las situaciones difíciles en la clínica, cómo siempre parecía tener control sobre todo. Si ella supiera cómo me sentía perdida en casa, cómo a veces miraba a Héctor viendo televisión y me preguntaba si era solo eso, si era así como pasaríamos el resto de nuestras vidas. Pero apartaba esos pensamientos rápidamente. El matrimonio no es cuento de hadas, me decía. Compañerismo y respeto ya son suficientes. Mi madre, doña María Esperanza, en esa época tenía 86 años y vivía sola en una casa pequeña aquí cerca. Siempre fue una mujer fuerte, independiente, pero yo notaba que se estaba poniendo más
frágil. A veces se quejaba de que la visitaba poco, que vivía muy ocupada. Me sentía culpable, pero entre el trabajo y cuidar la casa, el tiempo volaba. Siempre prometía que la semana siguiente le daría más atención, pero la semana siguiente llegaba igual que la anterior, apresurada y llena de responsabilidades. Fue a finales de 2010 que las cosas empezaron a cambiar. Héctor comenzó a quejarse de unos mareos cuando se levantaba muy rápido. Al principio no le di mucha importancia. Tenía 60 años, se estaba poniendo más viejo. Era normal tener algunos achaques, pero las quejas fueron haciéndose más frecuentes. Decía que se estaba olvidando dónde ponía las cosas, que se sentía confundido a veces. Una mañana pasó mucho tiempo buscando unos documentos importantes de un cliente. Revolvió toda la casa y cuando finalmente encontró los papeles, estaban exactamente donde siempre quedaban, en el cajón del escritorio. Me miró con una expresión perdida y dijo que no se acordaba de haberlos puesto ahí. En ese momento, una preocupación genuina empezó a nacer dentro de mí. Su cansancio también era más evidente. Llegaba del trabajo exhausto, aunque hubiera atendido solo 2 o 3 clientes durante el día. A veces se quedaba dormido en el sillón justo después de la cena, cosa que nunca había pasado antes. Cuando le preguntaba si se sentía bien, decía que sí, pero que estaba sintiendo el peso de la edad. Empecé a observarlo más atentamente, como una esposa cuidadosa debe hacer. Noté que a veces se quedaba parado en medio de la sala, como si hubiera olvidado lo que iba a ir a hacer, o entonces empezaba a contar algo y perdía el hilo en medio de la conversación. Eran cosas pequeñas, sutiles, pero que se fueron acumulando en mi cabeza. La gota que derramó el vaso fue una noche de domingo. Estaba en la cocina terminando de lavar los trastes de la cena, cuando escuché un ruido fuerte viniendo del baño. Era un sonido de caída, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Dejé todo y corrí a ver qué había pasado. Encontré a Héctor sentado en el piso del baño, recargado en la pared, con una expresión confusa en el rostro. Estaba en pijama. Había ido a lavarse los dientes antes de dormir. Cuando me vio, dijo que había sentido un mareo muy fuerte, que perdió el equilibrio y se cayó. No estaba lastimado, pero parecía desorientado, como si no entendiera bien lo que había pasado. Lo ayudé a levantarse, lo llevé a la cama, me quedé observándolo toda la noche. A la mañana siguiente, insistí para que fuera al médico. Se resistió al principio. Dijo que había sido solo un malestar, que no era nada grave. Pero yo no cedí. Llamé al doctor Augusto, un médico general que conocía a través de la clínica, y le saqué cita para esa misma tarde. Mientras esperábamos la hora de la consulta, me quedé pensando en todos los pequeños cambios que había notado en los últimos meses. ¿Será que no estaba siendo una esposa descuidada? ¿Será que debería haber notado antes que algo no estaba bien? La culpa empezó a roerme por dentro y me prometí a mí misma que iba a cuidarlo mejor, que iba a estar más atenta. En ese momento, mirándolo sentado en el sillón de la sala, más callado de lo normal, sentí que algo fundamental estaba cambiando en nuestras vidas. No sabía exactamente qué, pero tenía la sensación de que esa tarde en el consultorio médico marcaría el inicio de una nueva etapa para nosotros dos. Una etapa donde tendría que ser más fuerte, más presente, más cuidadosa. Si hubiera sabido en ese momento lo que realmente estaba pasando, si pudiera haber imaginado la verdad detrás de esos síntomas, tal vez habría reaccionado diferente. Pero yo era una esposa dedicada, preocupada por el bienestar de mi marido, y solo podía pensar en cómo iba a cuidarlo de la mejor manera posible. Pido disculpas anticipadamente si algunos detalles de esta historia no están perfectos. Son muchos años los que han pasado y la memoria a veces nos juega bromas, pero los puntos importantes, los momentos que cambiaron mi vida para siempre, esos están aquí en mi cabeza, como si hubieran pasado ayer. Y por eso necesito contarlos, porque algunas historias necesitan ser contadas, aunque duela. Después de ese episodio en el baño, nuestra vida se volvió una maratón de consultas médicas. Nunca había pasado tanto tiempo en salas de espera, escuchando nombres que llamaban, sosteniendo la mano de Héctor, mientras él mostraba una ansiedad que nunca había visto en él antes. Era como si esa caída hubiera despertado en él el miedo de que algo grave estuviera pasando con su cuerpo. El doctor Augusto Méndez, el médico general que nos recibió esa primera tarde, era un hombre serio, de unos 50 años, con lentes de armazón grueso y una manera muy meticulosa de examinar a los pacientes. Escuchó atentamente todas las quejas de Héctor, los mareos, los olvidos, el cansancio, la caída en el baño. Hizo un examen físico completo, midió la presión, probó los reflejos, le pidió que hiciera algunos ejercicios de coordinación. Yo me quedé ahí al lado, anotando cada palabra que el médico decía, cada observación que hacía. Siempre fui así, organizada.
nada. Me gusta tener todo anotado para no olvidar después. El doctor Augusto pensó que podría ser algún problema neurológico y nos envió primero con un cardiólogo para descartar problemas del corazón y después con un neurólogo. Las semanas siguientes fueron una secuencia de exámenes que jamás imaginé que existieran. Electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética de la cabeza, electroencefalograma, exámenes de sangre para medir todo tipo de vitaminas y hormonas. Con cada examen me ponía más nerviosa, pero también más decidida a descubrir qué le estaba pasando a mi marido. El neurólogo, doctor Augusto Méndez, no el mismo médico general, sino otro doctor con el mismo nombre que trabajaba en el Hospital Civil, fue quien finalmente nos dio una orientación sobre nuestra situación. Era un hombre más joven, tal vez unos 45 años, con una manera muy técnica de hablar, pero que mostraba paciencia para explicarnos las cosas a nosotros que no sabíamos nada. Después de analizar todos los exámenes, nos citó en su consultorio para platicar. Recuerdo que era una tarde de jueves. Estaba lloviendo afuera y yo había salido más temprano de la clínica para acompañar a Héctor. Nos sentamos en las sillas frente al escritorio del médico y sentí mi corazón acelerar cuando abrió la carpeta con los resultados. El doctor dijo que los síntomas de Héctor podrían indicar el inicio de un trastorno neurodegenerativo. Usó términos que nunca había escuchado en mi vida. Signos parkinsonianos iniciales, deterioro cognitivo leve, disfunción ejecutiva. Anoté todo en mi cuadernito, aunque sin entender bien lo que significaba cada palabra. Lo que más me marcó fue cuando el médico explicó que aún era muy temprano para un diagnóstico definitivo. Dijo que estos tipos de enfermedades se desarrollan lentamente, que los síntomas pueden variar mucho de persona a persona y que sería necesario un seguimiento regular para observar cómo iba a evolucionar el cuadro. Recetó algunos medicamentos para ayudar con los mareos y recomendó que regresáramos en 3 meses. La reacción de Héctor al salir del consultorio me partió el corazón. Se puso muy decaído, más callado aún de lo que acostumbraba. En el camión de regreso a casa, me tomó la mano y dijo algo que nunca voy a olvidar. Esperanza, tengo miedo de convertirme en una carga para ti. Tengo miedo de perder la cabeza y que tengas que cuidarme como si fuera un niño. Tomé fuerte su mano y le dije que estábamos juntos en esto, que yo lo iba a cuidar, sin importar lo que pasara. Le dije que éramos una familia, que para eso nos habíamos casado, para estar juntos en la salud y en la enfermedad. Recargó la cabeza en mi hombro durante el resto del viaje y sentí que estaba realmente asustado. Cuando llegamos a casa, nos sentamos en la mesa de la cocina para platicar sobre lo que todo esto significaba para nuestra vida. Héctor dijo que no se sentía seguro para seguir trabajando. Explicó que lidiar con números y documentos se estaba poniendo muy difícil, que se confundía fácilmente y tenía miedo de cometer errores que perjudicaran a sus clientes. Fue una decisión difícil, pero decidió dejar de trabajar como contador. Llamó a los 3 clientes que aún atendía y les explicó la situación. Recomendó otros profesionales para que se hicieran cargo de las cuentas. Verlo renunciar a la profesión que ejerció toda la vida fue muy doloroso. Sabía cuánto significaba el trabajo para él, aunque nunca fuera de hablar mucho sobre eso. Para compensar la pérdida de su ingreso, platiqué con el doctor Paulino en la clínica y conseguí hacer algunas horas extras. Empecé a llegar un poco más temprano y quedarme un poco más tarde, asumiendo algunas tareas que antes se dividían con otras empleadas. El doctor Paulino fue muy comprensivo cuando le expliqué la situación. Dijo que podía contar con el apoyo de la clínica en lo que fuera necesario. Paloma fue un ángel durante esa etapa. Notó que estaba más tensa, más preocupada y siempre encontraba un tiempito para platicar conmigo durante los descansos. Me traía un cafecito, preguntaba cómo estaba Héctor, me ayudaba a organizar las tareas cuando necesitaba salir más temprano para llevarlo a alguna consulta. En casa, empecé a reorganizar toda nuestra rutina. Asumí el control total de las finanzas de la familia, cosa que antes dividíamos. Héctor siempre fue muy organizado con el dinero, pero con los problemas de concentración pensamos que era mejor que yo me hiciera cargo de todo. Me dio todas las claves de los bancos, me explicó dónde estaban guardados los documentos importantes, me enseñó cómo pagar las cuentas que antes eran su responsabilidad. También cambié nuestra alimentación. Empecé a investigar sobre comidas que hacían bien al cerebro, que podían ayudar a retrasar el avance de la enfermedad. Aumenté el pescado en el menú. Empecé a comprar más frutas rojas, nueces, aceite de oliva extra virgen. Héctor no se quejó de los cambios. Al contrario, dijo que le gustaba la comida más saludable. Los fines de semana intentaba crear actividades que estimularan su mente. Compré unos libros de crucigramas, sudoku, juegos de memoria. Al principio se resistió un poco. Dijo que no tenía paciencia para esas cosas, pero poco
a poco se fue interesando. Era bonito verlo concentrado, tratando de resolver los rompecabezas. Cuando Rodrigo supo del diagnóstico, vino a visitarnos el fin de semana siguiente. Trajo a su esposa, Carla, y se quedaron a comer. Fue un momento muy emotivo ver al padre e hijo platicando solos en el patio después de la comida. Me quedé observando desde la ventana de la cocina, viendo a Rodrigo escuchar con atención lo que su papá le estaba diciendo, viendo el cariño y la preocupación en su mirada. Cuando regresaron adentro, Rodrigo me abrazó fuerte y dijo que podía contar con él para cualquier cosa, que iba a venir a visitarnos más seguido, que iba a ayudar en lo que fuera necesario. Carla también se ofreció para acompañarme a las consultas médicas cuando necesitara, o para quedarse con Héctor cuando tuviera que trabajar. Pero lo que más me tocó fue ver la madurez de mi hijo. Habló con su padre sobre la importancia de mantener una rutina, de seguir haciendo las cosas que le gustaban, de no entregarse a la enfermedad. Dijo que conocía casos de personas que convivían muy bien con problemas neurológicos cuando tenían el apoyo de la familia y seguían el tratamiento correctamente. En esa época, Héctor empezó a tener lo que él llamaba días buenos y días malos. En los días buenos, despertaba más animado, ayudaba en algunas tareas de la casa, veía televisión conmigo, a veces hasta salía a dar una vueltita por la cuadra. En los días malos, se quedaba más postrado, se quejaba de dolor de cabeza, decía que se sentía confundido y prefería quedarse acostado. Aprendí a respetar esos ritmos suyos. En los días buenos, aprovechaba para salir un poco, hacer las compras, resolver las cosas de la calle. En los días malos, me quedaba más cerca, preparaba tés calmantes, ponía música suave, trataba de crear un ambiente tranquilo para él. Fue durante una de esas pláticas sobre organizar nuestra vida que Héctor sugirió algo que en ese momento me pareció muy sensato y cariñoso. Dijo que tal vez sería mejor juntar nuestras cuentas bancarias para facilitar las cosas en caso de que algo le pasara. Explicó que si él empeoraba mucho o si pasaba alguna emergencia, sería más práctico que yo tuviera acceso a todo. La forma como dijo esto fue muy conmovedora. Me tomó la mano, con los ojos llorosos, y dijo que confiaba en mí más que en cualquier persona en el mundo. Dijo que yo era la única persona de la que sabía que lo cuidaría con amor, que jamás lo abandonaría, que quería tener la tranquilidad de saber que yo podría resolver cualquier situación sin tener que andar corriendo detrás de papeleos y burocracia. Me emocioné mucho con esa demostración de confianza. Para mí, eso representaba el amor verdadero, la complicidad de una pareja que enfrentaría juntas cualquier dificultad. Al día siguiente, fuimos al banco y pusimos todas las cuentas a nombre de los dos, con acceso total para ambos. Esa noche, acostados en la cama, me quedé pensando en cómo la vida puede cambiar de un momento a otro. Algunos meses antes, éramos una pareja común, con nuestra rutina normal, nuestros pequeños problemas cotidianos. Ahora estábamos enfrentando algo mucho más grande, algo que requeriría toda nuestra fuerza y unión. Pero me sentía preparada, sentía que había encontrado un propósito mayor en la vida, cuidar al hombre que amaba, estar a su lado en un momento tan difícil. Estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio necesario para que se sintiera amado y seguro. Si alguien me hubiera dicho en esa época que me estaban engañando, que todo aquello era una farsa elaborada, jamás lo habría creído. Yo veía su sufrimiento, veía el miedo en sus ojos, veía cómo se aferraba a mí, como si yo fuera su única certeza en un mundo que se estaba volviendo confuso. ¿Cómo podría imaginar que una persona sería capaz de fingir algo tan cruel? Los meses siguientes establecieron una rutina que yo pensaba sería temporal, pero que se fue convirtiendo en nuestra nueva realidad. Héctor pasó a tener esos altos y bajos que el neurólogo había mencionado. Días en que parecía estar mejor, más lúcido, con menos síntomas, y días en que se quedaba muy postrado, confundido, necesitando cuidados constantes. Aprendí a leer las señales. Cuando despertaba y se quedaba mucho tiempo parado en la orilla de la cama, mirando a la nada, sabía que sería un día difícil. Esos días decía que tenía la cabeza pesada, que sentía como si tuviera una niebla molestando sus pensamientos. Se quedaba en cama hasta más tarde. Se quejaba de dolores de cabeza. Me pedía que me quedara cerca porque se sentía inseguro solo. En los días mejores, mostraba más energía, ayudaba a doblar la ropa, veía televisión conmigo. A veces hasta sugería que saliéramos a caminar un poco por la cuadra. Pero aún en esos días buenos, notaba que siempre estaba cansado, siempre necesitando más descanso que antes. La primera gran resistencia que enfrentamos fue cuando sugerí contratar una cuidadora, por lo menos para algunas horas durante la semana. Estaba trabajando medio tiempo en la clínica, saliendo más temprano para quedarme con él, pero aún así me
preocupaba dejarlo solo durante las mañanas. La reacción de Héctor a la idea de la cuidadora fue muy intensa. Se puso visiblemente agitado. Dijo que no quería extraños dentro de nuestra casa, que eso lo ponía nervioso y empeoraba sus síntomas. Con lágrimas en los ojos, me tomó las manos y dijo que solo confiaba en mí, que solo se sentía seguro cuando yo estaba cerca. Esperanza, tú no entiendes, me decía. Me da mucho miedo cuando no sé dónde estás. Si una persona extraña se queda aquí, voy a estar ansioso todo el tiempo. Voy a estar imaginando que ya no vas a regresar. Por favor, no me abandones. ¿Cómo podría resistir a un pedido tan emotivo? Veía la desesperación en sus ojos. Veía cómo se aferraba a mí, como si yo fuera su única seguridad en un mundo que se estaba volviendo aterrador para él. Decidí que podría cuidarlo sola. Después de todo, éramos solo nosotros dos. Yo era una mujer fuerte, organizada. Si otras mujeres conseguían cuidar maridos enfermos, yo también podría. Esa decisión significó que tuve que hacer aún más ajustes en mi vida. Cancelé mi inscripción en el gimnasio, donde hacía aeróbicos acuáticos 2 veces por semana. Dejé de encontrarme con mis amigas del trabajo para nuestros almuerzos de sábado. Dejé de ir a las tertulias de poesía que pasaban en la biblioteca municipal y de las cuales siempre disfruté mucho. La vida social que había construido a lo largo de los años fue desapareciendo gradualmente. Siempre que surgía una invitación, pensaba en Héctor en casa solo, tal vez sintiéndose mal, y no lograba disfrutar nada. Prefería quedarme con él, asegurarme de que estaba bien que salir y quedarme preocupada todo el tiempo. Mi hermana Nancy no entendía esta dedicación total mía. Venía a visitarnos de vez en cuando y siempre hacía comentarios que me molestaban profundamente. Esperanza, este hombre se ve muy bien para alguien tan enfermo, decía. O entonces te estás anulando, hermana. Eso no es saludable. Esas observaciones de Nancy me ofendían mucho. Pensaba que no tenía sensibilidad para entender la gravedad de la situación, que estaba siendo superficial al juzgar por las apariencias. Por supuesto que Héctor se esforzaba por parecer bien cuando teníamos visitas. ¿Qué hombre no haría eso? Era una cuestión de orgullo de no querer mostrarse frágil frente a otros. La situación con mi madre, doña María Esperanza, me estaba consumiendo de culpa. Vivía sola y se estaba poniendo cada vez más frágil, pero yo apenas lograba visitarla. Cuando conseguía ir hasta allá, siempre estaba apurada, preocupada por regresar pronto con Héctor. No podía dejarlo solo por mucho tiempo. Mi madre se quejaba de que estaba diferente, más distante, siempre con prisa. Vives pegada a ese hombre, Esperanza. Parece que se te olvidó que tienes madre, decía. Trataba de explicarle que estaba en una etapa difícil, que necesitaba cuidar a mi marido enfermo, pero se molestaba. Decía que cuando mi papá estuvo enfermo, ella logró cuidarlo sin abandonar a los hijos. Esas demandas me dejaban aún más angustiada. Me sentía dividida entre dos responsabilidades enormes y por más que me esforzara, parecía que estaba fallando de los dos lados. Con Héctor, porque a veces me impacientaba con sus limitaciones. Con mi madre, porque no lograba darle la atención que merecía. La relación con Rodrigo también empezó a mostrar algunas grietas. Venía a visitarnos los fines de semana, siempre acompañado de Carla, y yo notaba que me observaba con cierta preocupación. A veces hacía preguntas que me dejaban incómoda. Mamá, ¿no crees que estás siendo demasiado protectora con papá? ¿Será que no deberías animarlo a hacer más actividades solo? Preguntó en una de esas visitas. Me sentí atacada, como si me estuviera acusando de estar obstaculizando la recuperación de su padre. Le expliqué a Rodrigo que estaba siguiendo las indicaciones médicas, que el neurólogo había recomendado que alguien se quedara siempre cerca para observar los síntomas y garantizar que Héctor estuviera seguro. Pero él insistía. Papá, ¿no quieres intentar manejar otra vez o salir a tomar un café con los amigos? Héctor siempre respondía que no se sentía seguro para esas actividades, que prefería quedarse en casa donde se sentía protegido. Yo apoyaba esa decisión. Pensaba que él conocía mejor que nadie sus propias limitaciones, pero Rodrigo se quedaba con esa expresión de quien no estaba completamente convencido. Paloma en la clínica se había convertido en mi única válvula de escape. Durante los descansos para el café, yo desahogaba con ella el cansancio, los miedos, la sensación de estar cargando el mundo en los hombros. Me escuchaba con paciencia, pero a veces hacía observaciones que me dejaban inquieta. Doña Esperanza, ¿no le parece raro que su Héctor mejore tanto cuando usted sale de casa? Me preguntó una vez. No entendí bien lo que quería decir. Entonces ella explicó. Es que las veces que usted ha salido más temprano para resolver algo y después regresó por algún documento que se le olvidó, siempre cuenta que lo encontró haciendo alguna actividad normal. ¿No es raro? Pensé en esa observación de Paloma durante varios días. Era verdad que a veces cuando regresaba
inesperadamente a casa, encontraba a Héctor haciendo cosas que parecían requerir más coordinación y concentración de la que normalmente demostraba tener, como ese día que llegué más temprano y lo encontré en el patio, podando las plantas con movimientos firmes y precisos. Cuando me vio llegar, inmediatamente pareció ponerse más tembloroso, más inseguro. Explicó que se había forzado a hacer esa actividad porque se estaba sintiendo mejor en ese momento, pero que después se sintió muy cansado. Acepté la explicación, pero algo dentro de mí se quedó ligeramente inquieto. O esa vez que llegué a casa y lo escuché hablando por teléfono. La voz estaba normal, sin ese temblor que a veces aparecía cuando estaba nervioso, y hablaba con una claridad que me sorprendió. Cuando me vio, rápidamente terminó la llamada y dijo que era alguien de telemarketing que había marcado al número equivocado. Pero lo que más me intrigó fue una noche cuando desperté de madrugada para ir al baño y escuché a Héctor hablando bajito en el cuarto de al lado. Parecía que estaba al teléfono, susurrando algo como «No puedo hablar ahora, se puede despertar». Me quedé parada escuchando por algunos minutos, pero después regresó el silencio. A la mañana siguiente, cuando le pregunté si había hablado por teléfono durante la noche, me miró confundido y dijo que no se acordaba de nada. Sugirió que tal vez había hablado durante el sueño, que eso a veces pasaba por los medicamentos que estaba tomando. Estas pequeñas inconsistencias se fueron acumulando en mi cabeza, pero las apartaba rápidamente. Después de todo, yo no era médica, no entendía cómo funcionaban las enfermedades neurológicas. Si los síntomas eran variables, como el doctor había explicado, era natural que hubiera momentos de mejoría y empeoramiento. Además, yo estaba empezando a sentirme físicamente cansada también. Dolores de cabeza constantes, insomnio, una gastritis que apareció de la nada. El médico que me consultó dijo que era estrés, que estaba cargando mucho peso emocional. Me recetó unos ansiolíticos suaves y recomendó que tratara de relajarme más. Pero, ¿cómo relajarme cuando tienes un marido enfermo en casa? ¿Cómo relajarme cuando te sientes responsable de cada aspecto de la vida de otra persona? Tomaba los medicamentos, pero el alivio era temporal. La preocupación constante se estaba volviendo una compañera que no me abandonaba ni cuando trataba de dormir. Paloma me convenció de hacer esa consulta médica. Dijo que no podía cuidar a nadie si no me cuidaba a mí misma primero. Tenía razón, por supuesto. Bat me sentía culpable por gastar dinero y tiempo en mis propios problemas cuando Héctor necesitaba tanto de mí. Fue durante una de esas tardes cansadas, cuando estaba organizando nuestros documentos para una consulta médica, que pasó algo que lo cambiaría todo. Recibí en mi correo electrónico un comprobante bancario que debería haber llegado al correo de Héctor. Era un error del sistema del banco, de esos que a veces pasan. El documento mostraba una transferencia de 12.500 pesos para un establecimiento llamado Hotel Bahía Azul, Acapulco, Guerrero. La transferencia había sido hecha el viernes anterior, exactamente el día en que Héctor dijo haber pasado muy mal y se quedó en cama todo el día. Me quedé mirando ese comprobante sin entender. ¿Acapulco? Nosotros nunca habíamos ido a Acapulco juntos. ¿Y por qué Héctor haría una transferencia a un hotel? Más aún en un día en que se estaba sintiendo tan mal. Mi corazón empezó a acelerarse y una sensación extraña se apoderó de mi pecho. Era como si una pequeña grieta se hubiera abierto en los cimientos de mi confianza. Una grieta que aún no sabía que se convertiría en un abismo. Ese comprobante bancario se quedó quemando en mi mano como si fuera un papel en llamas. Lo leí varias veces, checando cada detalle, esperando que fuera algún error, alguna equivocación en la captura. Pero no era. Aliviarse. Estaba ahí en blanco y negro. Una transferencia hecha en la cuenta que ahora era nuestra. Por 12.500 pesos para un hotel en Acapulco. Exactamente el día en que Héctor había pasado la mañana en cama quejándose de malestar. Caminé por la casa como alma en pena, sosteniendo ese papel, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era clonación de la tarjeta, como a veces pasa. Tal vez alguien había conseguido acceso a nuestros datos bancarios. Había varias posibilidades que no involucraban a Héctor mintiéndome. Cuando despertó de su siesta de la tarde, le mostré el comprobante y pregunté si sabía de qué se trataba. Su reacción pareció genuinamente sorprendida. Tomó el papel, se ajustó los lentes, lo leyó con atención y después me miró con una expresión confusa. Esto debe ser clonación de la tarjeta, Esperanza, o algún error del banco. Tú sabes que yo nunca he ido a Acapulco, ni conozco ningún hotel allá, dijo devolviéndome el papel. Mañana vamos al banco a resolver esta situación. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que dejan que pasen estas cosas? Su indignación parecía real, apropiada. Hasta se ofreció para ir al banco al día siguiente. Dijo que no íbamos a dejar esto así, que íbamos a exigir explicaciones y la devolución
del dinero. Me sentí aliviada. Por supuesto que era eso, un error del banco o clonación. ¿Cómo pude imaginar otra cosa? Pero una semilla de duda había sido plantada. Y en los días siguientes empecé a prestar más atención a pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Fue ahí que decidí platicar más abiertamente con Paloma sobre mis preocupaciones. Durante un descanso para el café en la clínica, una tarde de jueves que estaba especialmente ocupada, Paloma notó que estaba más tensa de lo normal. Acercó una silla cerca de la mía, trajo 2 cafecitos y dijo: «Doña Esperanza, tiene cara de quien no durmió bien. ¿Quiere platicar?». Fue la primera vez que verbalicé mis dudas. Le conté sobre el comprobante del hotel, sobre las pequeñas inconsistencias que había observado, sobre la sensación extraña que a veces me daba cuando llegaba a casa y encontraba a Héctor haciendo cosas que parecían requerir más coordinación de la que normalmente demostraba tener. «Doña Esperanza», dijo Paloma, escogiendo las palabras con cuidado, «¿usted cree que puede estar imaginando cosas o realmente hay algo raro?». Admití que ya no sabía. Dije que me sentía culpable por tener esas sospechas, que pensaba que tal vez era yo la que me estaba volviendo paranoica con tanto estrés. Paloma me miró a los ojos y dijo algo que nunca voy a olvidar. «Doña Esperanza, quien convive todos los días con una persona nota cosas que los médicos no ven. Si usted está sintiendo que hay algo mal, tal vez es porque lo hay. ¿Ya pensó en prestar más atención a notar esas cosas que le parecen raras?». Esa plática con Paloma cambió algo dentro de mí. Por primera vez, alguien no me estaba diciendo que estaba exagerando o siendo paranoica. Alguien me estaba animando a confiar en mis instintos. La semana siguiente tuvimos el regreso con el neurólogo Dr. Augusto para una consulta de seguimiento. Hacía 3 meses desde la última visita y yo había preparado una lista de todas las observaciones que había hecho sobre los síntomas de Héctor. Durante la consulta, el médico hizo varias preguntas sobre cómo había sido ese periodo. Cuando empecé a describir los altos y bajos, los días buenos y malos, la variación de los síntomas, noté una expresión pensativa en el rostro del doctor. «¿Saben?», dijo el médico, hojeando las anotaciones. «Los síntomas que presenta el señor Héctor no siguen exactamente un patrón típico de las enfermedades neurodegenerativas que inicialmente sospechamos. La variación es muy grande, muy irregular». Explicó que normalmente ese tipo de enfermedad tiene una progresión más constante, con deterioro gradual, y no esos altos y bajos tan marcados. Sugirió la posibilidad de que factores psicológicos o estrés emocional pudieran estar influyendo en el cuadro. La reacción de Héctor a esa sugerencia fue muy intensa. Se puso visiblemente agitado. Dijo que no era cosa de la cabeza, que los síntomas eran reales. Habló sobre lo difícil que era que las personas no creyeran en lo que él estaba pasando. El médico fue cuidadoso para explicar que no estaba dudando de los síntomas, solo tratando de entender mejor la causa. Recetó algunos exámenes adicionales y pidió que regresáramos en 2 meses más. En el camino de regreso a casa, Héctor estaba más decaído que nunca. Dijo que se sentía humillado, que hasta los médicos estaban dudando de él. En casa, tuvo una crisis emocional que me conmovió profundamente. Lloró. Dijo que se sentía perdido, que tenía miedo de estar volviéndose loco. Lo consolé como pude. Le dije que creía en él, que íbamos a encontrar las respuestas correctas. Pero una parte de mí se quedó pensando en las palabras del médico sobre la irregularidad de los síntomas. Algunos días después, mi hermana Nancy hizo una visita no anunciada. Llegó una tarde de sábado, cuando yo estaba haciendo limpieza y Héctor estaba viendo televisión en la sala. Nancy siempre ha sido una mujer directa, observadora, y se quedó algunas horas con nosotros observando nuestro día a día. Cuando Héctor salió para ir al baño, Nancy me jaló a la cocina y fue directa al punto. «Esperanza, este hombre no está enfermo, te está engañando». Sentí como si me hubiera dado una cachetada. «¿Cómo puedes decir algo así, Nancy? ¿Viste los exámenes? ¿Escuchaste lo que dijo el médico? También vi cómo actúa cuando piensa que nadie está prestando atención», replicó. «Mientras tú estabas afuera tendiendo ropa, él se levantó normal, fue hasta la cocina a buscar agua, tocó varias cosas. Cuando escuchó que regresabas, rapidito se tiró en el sillón otra vez y volvió a poner cara de enfermo. No quería escuchar aquello. Le grité a mi hermana. Le dije que no tenía empatía, que no entendía nada sobre enfermedades neurológicas. La discusión se puso fea y se fue diciendo que estaba ciega, que me iban a arrepentir de no haber escuchado lo que me estaba tratando de alertar. Esa pelea con Nancy me dejó muy alterada. Durante días me quedé rumiando sus palabras, pero al mismo tiempo sintiéndome culpable por dudar de mi propio marido. ¿Cómo podría una persona fingir algo tan elaborado? ¿Cómo podría alguien ser capaz de una crueldad así? La situación se puso aún más tensa cuando Rodrigo vino a cenar con nosotros la semana siguiente. Durante
Durante la comida, hizo una pregunta inocente que desencadenó una reacción muy fuerte del papá. «Papá, ¿por qué ya no puede manejar? Sus reflejos parecen normales. Ve bien. ¿Será que no podría intentar manejar hasta la panadería solo para empezar?» La reacción de Héctor fue desproporcionada. Empezó a temblar. Dijo que se sentía presionado, que nadie entendía sus limitaciones. De repente empezó a tener dificultad para respirar. Se llevó la mano al pecho. Dijo que se estaba sintiendo muy mal. Corrí a buscar un vaso de agua. Lo ayudé a calmarse. Rodrigo se quedó asustado. Se disculpó varias veces. Dijo que no quería presionar a su papá. Después, cuando Héctor se fue a acostar, Rodrigo me comentó bajito: «Mamá, ¿esa reacción no fue medio exagerada?» Una persona más cuestionando, una duda más sembrándose. Estaba empezando a sentirme como si estuviera en medio de un huracán, con todo mundo a mi alrededor diciendo cosas diferentes, y yo sin saber ya en quién creer. Mi salud física estaba empeorando visiblemente. Los dolores de cabeza eran constantes. Apenas lograba dormir. Desarrollé una gastritis que me hacía despertar de madrugada con dolores terribles. El médico aumentó la dosis de los ansiolíticos y dijo que necesitaba urgentemente reducir el estrés. Paloma notó mi estado y empezó a ayudarme de manera más práctica. Me enseñó cómo acceder a los estados de cuenta bancarios en línea, cómo interpretar la información que aparecía ahí. «Doña Esperanza, si usted quiere estar segura, necesita ver con sus propios ojos. Los datos no mienten». Fue así que empecé mi primera investigación real. Durante los almuerzos en la clínica, Paloma me ayudaba a analizar los extractos que lograba imprimir. Y fue ahí que descubrimos cosas que me dejaron aterrorizada. Había una serie de retiros en cajeros automáticos, en horarios y lugares que contradecían completamente el estado que Héctor alegaba tener. Retiros hechos a las 2 de la tarde en el centro de Guadalajara, cuando debería haber estado postrado en casa. Compras en farmacias de Acapulco, ciudad donde supuestamente nunca habíamos estado. Con cada descubrimiento mi mundo se tambalearla un poco más. Paloma me animaba a ser sistemática. «Vamos a anotar todo, doña Esperanza. Si él es inocente, los datos lo van a probar. Si no es...». No necesitó terminar la frase. Estaba empezando a entender que tal vez estuviera viviendo dentro de una mentira muy bien construida. Una mentira que estaba destruyendo mi salud, mi vida social, mi relación con mi familia. Pero el descubrimiento más doloroso aún estaba por venir. Revisando más profundo en sus documentos, encontré escondido entre papeles antiguos un recibo de una joyería de Acapulco. La compra era de una pulsera femenina delicada, claramente no para mí. El recibo era reciente, de apenas 2 semanas atrás. Cuando le mostré el recibo, Héctor dijo que era un regalo que planeaba darme en mi cumpleaños, pero que terminó no dándolo, porque se puso muy enfermo en esa época y se olvidó de todo. Era una explicación que tenía sentido, pero algo dentro de mí ya no lograba aceptar esas justificaciones con la misma facilidad de antes. La desconfianza había echado raíces y cada nuevo descubrimiento solo la fortalecía. Esa noche, acostada en la cama al lado de un hombre que roncaba tranquilamente, me sentí más sola que nunca. ¿Será que me estaba volviendo loca? ¿Será que el estrés me estaba haciendo ver cosas que no existían? ¿O será que finalmente estaba despertando a una realidad que me había negado a ver? Las semanas siguientes fueron las más angustiantes de mi vida. Vivía en un estado de alerta constante, observando cada movimiento de Héctor, cada palabra, cada reacción. Era como si fuera una detective en mi propia casa, buscando pistas de algo que aún no tenía valor de nombrar. Paloma se había convertido en mi compañera en esa investigación silenciosa. Durante nuestros almuerzos en la clínica, me ayudaba a organizar toda la información que estaba recolectando. Compramos un cuaderno pequeño donde anotábamos fechas, horarios, comportamientos inconsistentes, movimientos bancarios sospechosos. «Doña Esperanza, usted necesita ser metódica en esto», decía Paloma. «Si hay algo mal de verdad, los hechos lo van a probar. Y si no hay nada, usted va a quedarse tranquila, sabiendo que investigó bien». Me enseñó a interpretar los códigos que aparecían en los estados de cuenta, a identificar en qué cajeros se hacían los retiros, a rastrear las ubicaciones de las transacciones. Fue así que descubrimos una secuencia devastadora. 3 retiros consecutivos en cajeros diferentes en Acapulco, todos hechos una mañana de martes, cuando yo estaba trabajando, y Héctor me había pedido que no me preocupara porque estaba teniendo un día mejor. Los montos no eran grandes, 1.500 pesos aquí, 750 allá, la frecuencia y la ubicación no tenían sentido alguno. ¿Por qué alguien que estaba enfermo, que apenas salía de casa, haría retiros en Acapulco con tanta regularidad? Además de los retiros, encontramos compras que me dejaron con el corazón apretado. Gastos en restaurantes caros de Acapulco, compras en tiendas departamentales, una farmacia que vendía productos de
de belleza, y siempre los martes y jueves, exactamente los días en que yo trabajaba, y él se quedaba solo en casa. El descubrimiento más doloroso vino cuando logré rastrear la compra de esa pulsera. La joyería quedaba en el centro de Acapulco, y la compra había sido hecha un jueves por la tarde. Llamé a la tienda identificándome como esposa. Dije que quería confirmar los detalles de la compra para el seguro. La vendedora fue muy amable, y me platicó que se acordaba bien de la venta. Su esposo es un señor muy educado. Dijo que estaba comprando un regalo para una persona muy especial. Escogió con mucho cariño. Quería algo delicado, femenino. Colgué el teléfono con las manos temblando. Una persona muy especial. No era para mí. Tenía certeza absoluta de eso. En 32 años de matrimonio, Héctor nunca me había dado una joya como regalo de cumpleaños. Nuestra relación no era romántica de esa forma. Esa noche, fingiendo estar organizando documentos para la declaración de impuestos, revisé más profundo en sus papeles. Fue cuando encontré algo que me hizo sentarme pesadamente en la silla. Un papel con una dirección anotada a mano en Acapulco y un nombre femenino. Esperanza. Era una letra que no conocía. No era la caligrafía de Héctor. Alguien había escrito esa dirección y se la había dado a él. Y debajo del nombre Esperanza estaba anotado un número de teléfono. Me quedé toda la noche sin dormir, mirando ese papel. Esperanza. ¿Quién era Esperanza? ¿Por qué Héctor tenía la dirección y teléfono de una mujer en Acapulco, ciudad donde supuestamente nunca había estado? A la mañana siguiente, mientras Héctor se bañaba, marqué el número. Una voz femenina contestó. Joven, alegre. Bueno, me quedé paralizada. No sabía qué decir. ¿Cómo identificarme? Colgué rápidamente, con el corazón disparado, pero por lo menos confirmé que era el teléfono de una mujer y que parecía joven por la voz. A partir de ese momento, empecé a observar a Héctor de manera más sistemática. Anotaba los horarios en que decía estar sintiéndose mal, los días en que alegaba tener síntomas más fuertes, y cruzaba esa información con los movimientos bancarios. El patrón que te emergió era aterrador. Siempre que él decía estar pasando por un periodo difícil, cuando me animaba a salir un poco, descansar, visitar a alguien, eran exactamente los días en que aparecían movimientos bancarios en Acapulco. Esperanza, ya cargas el mundo en los hombros, me decía. Ve a casa de tu hermana, tómate un tiempo para ti. Voy a estar bien. Si pasa algo, te marco. Yo que pensaba que era generosidad de su parte, preocupación por mi bienestar. En realidad, estaba creando oportunidades para ausentarse sin que me diera cuenta. El confrontamiento sobre el comprobante del hotel había sido solo el principio. Cuando regresamos al banco para cuestionar la transferencia, como él había prometido, el gerente nos explicó que la transacción había sido hecha a través de la aplicación del celular con su clave personal. No había posibilidad de clonación o error. La reacción de Héctor fue de sorpresa convincente. Dijo que no se acordaba de haber hecho esa transferencia, que tal vez estaba confundido por los medicamentos. Sugirió que cambiáramos todas las claves para evitar que hiciera transferencias sin darse cuenta por la confusión mental. Era una explicación plausible, y en ese momento quise creerle. Pero ahora, con todas las otras evidencias acumulándose, me daba cuenta de que había sido solo otra mentira bien elaborada. La situación en casa se estaba volviendo insostenible. Necesitaba fingir normalidad todo el tiempo, demostrar cariño y preocupación, mientras por dentro una tormenta de dudas y sospechas me consumía. Héctor parecía notar que estaba más tensa, más observadora, y empezó a ser aún más cariñoso conmigo. Esperanza, ¿te ves cansada? ¿Será que esas medicinas que estás tomando te están haciendo bien? ¿Quieres que vaya contigo a la próxima consulta médica? Esa falsa preocupación me daba náuseas. Si realmente me estaba engañando de manera tan elaborada, ¿cómo lograba mirarme a los ojos y fingir cariño? ¿Cómo lograba aceptar mis cuidados, mi dedicación, sabiendo que me estaba traicionando de todas las formas posibles? La relación con Rodrigo llegó a su punto más crítico cuando traté de compartir algunas de mis sospechas con él. Escogí las evidencias más objetivas, los estados de cuenta, los horarios inconsistentes, esperando que me ayudara a entender lo que estaba pasando. La reacción de mi hijo fue devastadora. Se molestó genuinamente conmigo. Dijo que estaba obsesionada, que estaba perjudicando mi propia salud mental y la del papá. Mamá, ¿estás buscando pelos en la sopa? Papá está enfermo, está confundido. Es normal que haga algunas cosas raras. Cuando le mostré los estados de cuenta, dijo que eran gastos pequeños, que podían tener varias explicaciones. Cuando hablé sobre las inconsistencias de comportamiento, dijo que estaba siendo paranoica, que las enfermedades neurológicas sí causan esos altos y bajos. Mamá, creo que deberías buscar ayuda psicológica. Te estás destruyendo con esas sospechas locas y estás haciendo que papá se sienta como si fuera un criminal. Escuchar eso de mi propio hijo
hijo fue casi tan doloroso como descubrir la traición del marido. Me sentí completamente sola, como si me estuviera volviendo loca, como si fuera la única persona en el mundo viendo cosas que no existían. Solo Paloma continuaba apoyándome. Veía mi sufrimiento, veía las evidencias que traía y mantenía su posición. Doña Esperanza, usted no está loca. Cuando una persona convive tanto tiempo con otra, sabe cuando algo está mal. Confíe en su instinto. Fue Paloma quien me dio valor para tomar la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Ir hasta Acapulco, investigar personalmente. Doña Esperanza, usted necesita ver con sus propios ojos. Solo así va a tener certeza absoluta. La idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo me tranquilizaba. Por lo menos sabría la verdad de una forma u otra. Si estaba equivocada, podría pedirle perdón a Héctor y cuidar mi salud mental. Si estaba en lo correcto, bueno, por lo menos sabría que no me estaba volviendo loca. Pasé días planeando ese viaje investigativo. Inventé una historia sobre una pariente lejana que estaba enferma en Acapulco y que necesitaba visitar. Héctor mostró preocupación apropiada. Dijo que quería ir conmigo, pero rechacé diciendo que debía descansar, que sería un viaje muy cansado para él. ¿Estás segura de que vas a estar bien solo?, pregunté probando. Sí estoy, Esperanza. Tú me enseñaste a tomar las medicinas correctamente. Voy a quedarme en cama descansando. Solo ve y no te preocupes por mí. La noche anterior al viaje, mientras hacía una maleta pequeña, Héctor me abrazó con cariño y dijo: Esperanza, eres un ángel en mi vida. No sé qué sería de mí sin ti. Si él supiera que yo iba a descubrir la verdad sobre él, ¿diría lo mismo? ¿O será que toda esa demostración de afecto era solo otra pieza en la actuación que se había vuelto nuestra vida? A la mañana siguiente me despedí de él con un beso en la mejilla y subí al autobús a Acapulco, con el corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que todos a mi alrededor podían escucharlo. No tenía idea de que en las próximas 24 horas todo mi mundo se derrumbaría definitivamente. El viaje en autobús hasta Acapulco fue el más largo de mi vida. 4 horas que parecieron durar una eternidad, con mi corazón latiendo descompasado y mi mente oscilando entre la esperanza de estar equivocada y el terror de descubrir que tenía razón. Llevaba en la bolsa todas las evidencias que había recolectado, los estados de cuenta, la dirección anotada con el nombre Esperanza, el recibo de la joyería. Paloma me había ayudado a planear todo hasta el último detalle. Escogimos un hotel cerca de las direcciones que aparecían en los estados de cuenta, en una zona de clase media de Acapulco. Me registré usando mi nombre de soltera, una precaución que en ese momento me pareció exagerada, pero que Paloma insistió que era necesaria. El cuarto del hotel era sencillo, limpio, con una ventana que daba a una calle movida. Dejé mi maleta pequeña sobre la cama y me quedé parada ahí, mirando por la ventana, sin saber exactamente cómo proceder. Era una sensación surreal estar haciendo aquello, como si fuera un personaje de película policíaca y no una ama de casa de 56 años investigando a su propio marido. Pasé la primera noche casi sin dormir. Me quedaba imaginando qué pasaría si mis sospechas se confirmaban. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Cómo podría regresar a casa y fingir normalidad después de descubrir una traición de esa magnitud? A la mañana siguiente, me armé de valor y fui hasta la dirección que estaba anotada en el papel. Era un edificio residencial de clase media, bien conservado, con portero e interfón. Me quedé observando de lejos, sin saber muy bien qué esperaba ver. A las 10 de la mañana, nada había pasado. A las 11 empezaba a sentirme ridícula. A mediodía ya casi iba a desistir cuando vi algo que me heló la sangre. Héctor estaba caminando por la banqueta en dirección al edificio. No era una aparición, no era mi imaginación. Era él mismo, mi marido, caminando normalmente, sin ninguna señal de temblor o inestabilidad. Estaba bien vestido, con una camisa social azul que yo había planchado la semana anterior, pantalón de vestir oscuro, zapatos boleados. No estaba solo. Caminaba tomado de la mano con una mujer morena, de unos 35 años aparentemente. Cabello largo, bien cuidada, vestida con un vestido floreado. En su muñeca, brillando al sol, estaba la pulsera que había visto en el recibo de la joyería. Pero no era solo eso. Había un niño con ellos, un niño de aproximadamente 5 años que brincaba alegremente al lado de la pareja. Cuando llegaron a la puerta del edificio, el niño gritó: «¡Papi, espérame! Se me olvidó mi carrito allá arriba. ¡Papi!». El niño había llamado a Héctor papá. Estaba escondida detrás de un carro estacionado y tuve que apoyarme en el vehículo para no caerme. Mis piernas temblaban tanto que apenas lograba mantenerme en pie. Era como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago y me hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Subieron al edificio y me quedé ahí parada, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi marido, que durante meses fingió
fingía estar enfermo. Estaba viviendo una vida completamente diferente en otra ciudad. Tenía un amante, un departamento, un niño que lo llamaba papá. Cuando bajaron nuevamente, como 15 minutos después, los seguí a una distancia segura. Fueron caminando hasta un restaurante que reconocí por los estados de cuenta. Restaurante Bahía del Sol. Era ahí donde el dinero de nuestra cuenta había sido gastado tantas veces. Conseguí una mesa del otro lado de la calle, en un café que tenía vista al restaurante. De ahí podía observarlos perfectamente. Y la escena que presencié fue aún más devastadora que la primera. Se comportaban como una familia feliz. Héctor conversaba animadamente con la mujer, ayudaba al niño a cortar la comida, se reía de cosas que decían. Su postura era completamente diferente de la que mantenía en casa conmigo. Estaba expansivo, sonriente, gesticulaba normalmente con las manos, sin ninguna señal de los temblores que alegaba tener. La mujer, que ahora sabía que se llamaba Esperanza, lo trataba con cariño e intimidad. Se tocaban constantemente. Ella le pasaba la mano por el cabello. Él le sostenía la mano sobre la mesa. Era una intimidad que yo y Héctor no teníamos desde hacía años. Tal vez nunca la tuvimos. El niño estaba claramente acostumbrado a la presencia de Héctor. Se subía en sus piernas, le mostraba dibujos que había hecho, le pedía que contara historias. Héctor demostraba una paciencia y un cariño con ese niño que nunca le había visto tener con su propio hijo cuando Rodrigo era pequeño. Fotografié todo discretamente con mi celular. Las manos me temblaban tanto que algunas fotos salieron borrosas, pero logré capturar evidencias suficientes de la escena. Héctor sonriendo, abrazando a la mujer, jugando con el niño. Imágenes que probaban irrefutablemente que no estaba enfermo. Después del almuerzo, fueron a hacer compras en un supermercado cercano. Los seguí manteniendo distancia, observando cómo escogían productos juntos, cómo Héctor empujaba el carrito normalmente, cómo interactuaban como una pareja común haciendo compras domésticas. Fue cuando regresaron al edificio residencial que comprendí la extensión completa de la farsa. Héctor tenía llave propia del departamento. Entró como si fuera su casa, cargando las bolsas de compras, ayudando a la mujer con las bolsas. No era un visitante ocasional, vivía ahí. Me quedé observando el edificio por 2 horas más, tratando de entender su rutina. A las 5 de la tarde, Héctor salió solo, caminó hasta una parada de autobús y se subió a un autobús que, según el letrero, iba para Guadalajara. Estaba regresando a casa, regresando a fingir que era un hombre enfermo, que había pasado el día en cama preocupado por la esposa que estaba viajando, regresando a representar el papel de marido dedicado y vulnerable. El regreso al hotel fue un borrón de dolor e incredulidad. Entré al cuarto, cerré la puerta con llave y me derrumbé. Lloré como no lloraba desde hacía años. Un llanto que salía del fondo del alma, mezclando rabia, tristeza, humillación y alivio. Rabia por haber sido engañada de manera tan cruel. Tristeza por descubrir que mi matrimonio era una mentira. Humillación por haber sido tan ingenua, por haber creído cada palabra, por haber sacrificado tanto por alguien que me traicionaba todos los días. Y alivio, un alivio extraño pero real, por descubrir que no me estaba volviendo loca, que mis instintos habían estado correctos desde el principio. Llamé a Paloma desde el teléfono del hotel, llorando tanto que apenas lograba hablar. Me escuchó con paciencia, me tranquilizó, me dijo que había sido muy valiente al descubrir la verdad. Doña Esperanza, sé que está doliendo mucho ahora, pero usted hizo lo correcto. Ahora sabe con qué está lidiando. Ahora puede tomar las decisiones correctas. Pasé la noche en el hotel organizando mentalmente lo que haría después. No podía simplemente regresar a casa y confrontar a Héctor inmediatamente. Necesitaba más evidencias. Necesitaba estar preparada para las mentiras que seguramente trataría de inventar. A la mañana siguiente, antes de regresar a Guadalajara, pasé nuevamente frente al edificio donde vivían. Vi a la mujer saliendo con el niño, probablemente para llevarlo a la escuela. Era más joven de lo que había pensado inicialmente. Bonita, con una manera alegre de moverse. Parecía genuinamente feliz. Durante el viaje de regreso, me quedé pensando si ella sabría que Héctor estaba casado. ¿Será que él le había mentido a ella también? ¿Será que ella creía que él era soltero o viudo? ¿O será que sabía de mi existencia y no le importaba? Cuando llegué a casa, al final de la tarde del domingo, Héctor me recibió con cariño y preocupación. Preguntó sobre mi pariente enferma. Dijo que había extrañado mi falta, que había pasado un fin de semana tranquilo descansando. ¿Cómo te sientes?, pregunté probando. Un poco mejor hoy, Esperanza. Creo que el descanso me hizo bien. ¿Y tú? ¿Cómo estaba tu pariente? Respondí que la situación era grave, que probablemente tendría que regresar allá pronto. Mostró comprensión y apoyo. Dijo que debería ir siempre que fuera necesario, que él estaría bien solo. Esa noche, acostada al lado de un hombre
que ahora sabía que era un completo extraño para mí, sentí como si estuviera viviendo dentro de una pesadilla. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo una persona podía ser capaz de una actuación tan elaborada y cruel? Pero una cosa sabía con certeza absoluta. Mi vida había cambiado para siempre ese fin de semana en Acapulco. Había descubierto la verdad y ahora necesitaba decidir qué hacer con ella. Los días que siguieron a ese descubrimiento devastador en Acapulco fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que despertar todas las mañanas y fingir que seguía siendo la esposa dedicada y preocupada, preparar el café para un hombre que ahora sabía que era un mentiroso profesional, demostrar cariño por alguien que me estaba traicionando de la manera más cruel posible. La sensación era de estar viviendo dentro de una película de terror, donde yo era la única que sabía que el monstruo estaba disfrazado de persona normal. Héctor continuaba su actuación perfecta, los días buenos y malos, las quejas de dolor de cabeza, los temblores en las manos cuando se sentía nervioso. Cada síntoma falso era como una puñalada en mi pecho. Paloma fue mi salvación en ese periodo. Durante nuestras pláticas en la clínica, me ayudó a procesar emocionalmente lo que había descubierto, pero también a pensar estratégicamente sobre los próximos pasos. Doña Esperanza, usted necesita juntar más evidencias antes de confrontarlo, decía. Si usted llegara a casa y lo acusara basada solo en lo que vio, él va a negar todo. Va a decir que usted está delirando, que necesita ayuda médica. Usted necesita pruebas irrefutables. Fue Paloma quien me enseñó cómo investigar a Esperanza a través de las redes sociales. Descubrimos que tenía un perfil en Facebook donde subía fotos con el niño que se llamaba Miguel. En las fotos se veía que vivían en un departamento bien arreglado, que ella trabajaba en una tienda de cosméticos, que tenía una vida social activa. Lo que más me impactó fue descubrir, a través de los comentarios en sus fotos, que Miguel la llamaba mamá y se refería a Héctor como papá Héctor. No era apenas una aventura extramarital. Él estaba viviendo una segunda familia completa, siendo el padre que nunca fue completamente presente para su propio hijo. Continué organizando las evidencias bancarias con la ayuda de Paloma. El patrón era cristalino. Siempre que Héctor me animaba a salir, a descansar un poco, a visitar a alguien, eran exactamente los días en que aparecían gastos en Acapulco. Supermercado, farmacia, restaurantes, hasta una tienda de juguetes donde había comprado regalos para Miguel. Fue durante esa investigación que recibí información que cambió todo. Estaba en el velorio de un tío lejano cuando encontré por casualidad a la tía Esperanza, una pariente de la familia de Héctor que no veía desde hacía años. Durante la plática casual, mencionó algo que me dejó helada. Esperanza, ¿cómo está Héctor? ¿Ya mejoró de esa depresión? Me quedé confundida. ¿Qué depresión, tía Esperanza? Él tiene problemas neurológicos. No, depresión. Su expresión cambió, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho algo inconveniente. Ah, no, me estaba refiriendo a esa época antigua, en los años 90, cuando el papá, don Edmundo, se enfermó. La presioné para que me contara la historia completa, y lo que escuché me hizo entender que no estaba lidiando con un hombre que había desarrollado problemas, sino con alguien que siempre fue un manipulador. Cuando el viejo Edmundo tuvo el derrame y se quedó dependiente, Héctor simplemente desapareció, contó la tía Esperanza. Dijo que tenía depresión severa, que no aguantaba ver al papá así, que no tenía estructura emocional para ayudar. La pobre de Esperanza tuvo que cuidar todo sola. Al papá enfermo, las cuentas, toda la papelería. Continuó. Ese muchacho siempre fue mañoso, Esperanza. Durante los 2 años que el papá estuvo en cama, Héctor aparecía de vez en cuando, siempre diciendo que estaba muy mal, muy deprimido. Pero Esperanza me contaba que había vecinos que lo veían saliendo a tomar cerveza con los amigos, yendo al club, viviendo normalmente. ¿Y después de que murió el papá? Pregunté ya sabiendo la respuesta. La depresión se esfumó como por arte de magia. 3 meses después del entierro, Héctor estaba normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Salí de ese velorio con la certeza absoluta de que estaba casada con un sociópata. Lo que había interpretado como una enfermedad que se había desarrollado recientemente era, en realidad, un patrón de comportamiento que se repetía desde hacía décadas. Héctor usaba enfermedades falsas para huir de responsabilidades y conseguir ventajas. Con mi madre, la situación se estaba volviendo insostenible. Doña María Esperanza estaba poniéndose más frágil, más necesitada de atención, pero yo no lograba visitarla adecuadamente porque estaba consumida por la investigación y el estrés de mantener la farsa en casa. Fue una tarde de enero de 2011 que recibí la llamada que me destruyó. Era un vecino de mi madre. Había empeorado durante la madrugada. La llevaron al hospital, pero no resistió. Infarto fulminante. Llegué al hospital y ya había fallecido. Me quedé ahí mirando el rostro
rostro sereno de la mujer que me dio la vida, consumiéndome de culpa. En los últimos meses había estado tan absorta con los problemas de Héctor que apenas logré estar presente para ella cuando más me necesitaba. Héctor me acompañó al velorio y al entierro, demostrando el apoyo apropiado de un marido dedicado. Pero yo sabía que en su cabeza la muerte de mi madre era solo una oportunidad de tener aún más control sobre mí. Sin ella, me quedaría aún más aislada, aún más dependiente de él. Durante el luto por mi madre, me sentí más vulnerable que nunca a las manipulaciones de Héctor. Fue extremadamente cariñoso, atento, dijo que entendía mi dolor, que íbamos a superar juntos esa dificultad más. Si no supiera la verdad, me habría sentido muy agradecida por tener un compañero tan comprensivo. La relación con Rodrigo llegó a su punto más bajo cuando traté, una vez más, de compartir mis sospechas con él. Esta vez, mostré algunas de las evidencias más concretas, los estados de cuenta con los gastos en Acapulco, las inconsistencias de horarios. Su reacción fue aún peor que la primera vez. Mamá, perdiste completamente la cabeza. Papá está enfermo, está confundido, y tú lo persigues como si fuera un criminal. Lo que estás haciendo es enfermizo. Llegó a sugerir que buscara un psiquiatra. Dijo que estaba desarrollando una paranoia que estaba perjudicando a toda la familia. ¿Quieres inventar problemas donde no los hay, mamá? ¿Quieres destruir nuestra familia por tus fantasías? Escuchar eso de mi propio hijo en el momento en que más necesitaba apoyo fue devastador. Me sentí completamente sola en el mundo, como si fuera yo la persona con problemas mentales, como si realmente me estuviera volviendo loca. Nancy, por otro lado, cuando finalmente le mostré todas las evidencias, se puso furiosa. Esperanza, ¿cómo aguantaste tanto tiempo? ¿Cómo no viste esto antes? Este hombre es un monstruo. Quería que confrontara a Héctor inmediatamente, que expusiera todo para la familia, que lo echara de casa en el mismo momento. Pero yo sabía que necesitaba ser más cuidadosa, más estratégica. Fue a través de Paloma, que tenía un primo abogado, que busqué orientación legal sobre mis derechos. El ex, Roberto Silva, me explicó que además de la separación, podría demandar por daños morales e incluso hacer denuncia penal por fraude, ya que había usado dinero de la cuenta conjunta para mantener la vida doble. Señora Esperanza, lo que hizo su marido es delito, dijo el abogado. Usar de mala fe recursos financieros de la pareja, inventar enfermedad para conseguir ventajas, eso configura fraude, y dependiendo de cuánto dinero se desvió, la pena puede ser significativa. Pasé semanas organizando todo meticulosamente. Con la ayuda de Paloma, armé un expediente completo. Capturas de pantalla de los estados de cuenta, copias de los recibos, las fotos que tomé en Acapulco. Pasé semanas organizando todo meticulosamente. Con la ayuda de Paloma, armé un expediente completo. Capturas de pantalla de los estados de cuenta, copias de los recibos, las fotos que tomé en Acapulco, hasta la información sobre el patrón histórico de comportamiento de él. El abogado se quedó impresionado con la calidad de las evidencias. Señora, usted hizo un trabajo de investigación mejor que muchos detectives privados que conozco. Con este material, no hay forma de que él lo niegue. La decisión de cuándo confrontar a Héctor fue la más difícil de mi vida. Sabía que una vez que mostrara las cartas, ya no habría vuelta atrás. Nuestra vida, como la conocía, terminaría para siempre. Pero una parte de mí ya había muerto desde ese fin de semana en Acapulco. La mujer que creía estar en un matrimonio sólido, que se sacrificaba por amor, que cuidaba a un marido enfermo. Esa mujer había muerto cuando vio a Héctor sonriendo y jugando con otra familia. Lo que quedaba ahora era solo decidir cómo esa mujer nueva, más fuerte, más inteligente, más desconfiada, iba a lidiar con la verdad que había descubierto. La farsa tenía que acabar y acabaría por mis manos, con mis evidencias, en mi tiempo. Ya no sería víctima de la manipulación de nadie. Escogí una tarde de domingo a finales de marzo de 2012 para acabar con esa farsa de una vez por todas. Era un día caluroso, típico del final del verano en Guadalajara, y me había preparado como si fuera para una batalla. Organicé todos los documentos en sobres separados, ensayé mentalmente cada palabra que diría y avisé a Nancy para que estuviera disponible en caso de que necesitara apoyo. Paloma también estaba de guardia, con el celular prendido, lista para darme fuerza por teléfono si fuera necesario. Doña Esperanza, usted es más fuerte de lo que se imagina, me había dicho el viernes. Llegó la hora de mostrarle a ese hombre que usted ya no es la mujer ingenua que él pensaba poder engañar para siempre. Héctor estaba en la sala viendo un programa de variedades, fingiendo estar en uno de sus días mejores. Había despertado diciendo que se sentía más animado, que tal vez pudiéramos ver una película juntos en la noche. La hipocresía de esa escena doméstica normal me daba náuseas. Me senté en el sillón frente a él y apagué la televisión. Héctor, necesito platicar contigo sobre
algo muy importante. Me miró con esa expresión preocupada que había perfeccionado a lo largo de los meses. ¿Qué pasó, Esperanza? Tienes cara de quien no durmió bien. ¿Te sientes mal? Respiré profundo y empecé de manera calmada, casi casual. Estoy organizando nuestros documentos para la declaración de impuestos y encontré algunas inconsistencias en los estados de cuenta que me gustaría aclarar contigo. Abrí el primer sobre y esparcí en la mesa de centro los extractos que mostraban los retiros en Acapulco. ¿Podrías explicarme estos retiros hechos en cajeros de Acapulco en los días en que dijiste estar sintiéndote mal en casa? Vi su cara cambiar de color, pero trató de mantener la compostura. Esperanza, ya te expliqué eso. Debe haber sido clonación de la tarjeta o error del banco. Tú sabes que yo nunca he salido de Guadalajara esos días. ¿Entonces mantienes que nunca has estado en Acapulco? Pregunté sacando el segundo sobre. Por supuesto que lo mantengo. ¿Cómo podría ir a Acapulco si apenas logro salir de casa? Fue cuando mostré las fotos. Las fotos de él caminando normalmente por las calles de Acapulco, abrazado con Esperanza, jugando con Miguel, sonriendo en el restaurante. Las fotos que destruían cualquier posibilidad de negación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el momento exacto en que Héctor comprendió que había sido descubierto, que toda su actuación había llegado a su fin. Por algunos segundos que parecieron eternos, solo miró las fotos sin lograr hablar. Después intentó la última jugada. Ese no soy yo. Alguien falsificó esas fotos. Esperanza, te están engañando a alguien que quiere destruir nuestro matrimonio. Héctor, dije con una calma que me sorprendió. Yo tomé esas fotos personalmente. Estuve en Acapulco. Te vi con mis propios ojos. Te vi entrando al departamento con llave. Te vi almorzando con esa mujer y con el niño que te llama papá. La máscara empezó a caerse. Trató de levantarse del sillón, pero continué. Siéntate ahí que aún no termino. Mostré entonces los recibos de la joyería, los gastos en el supermercado, los extractos detallados que probaban una vida doble mantenida durante meses. Y por último, la información sobre el patrón histórico, sobre cómo había hecho lo mismo con su papá en los años 90. La tía Esperanza me contó todo. Héctor, sobre cómo fingiste depresión para no cuidar a tu papá enfermo, sobre cómo siempre has sido un manipulador que usa enfermedades falsas para conseguir lo que quiere. Fue ahí que se derrumbó completamente. Empezó a llorar, a pedir perdón, a decir que se había perdido, que estaba confundido con los medicamentos, que no sabía qué le había pasado. Esperanza, te amo. Esa mujer no significa nada. Fue un momento de debilidad, de confusión. Por favor, perdóname. Vamos a resolver esto juntos. Pero ya no me dejé llevar por sus lágrimas. ¿Quién es Esperanza, Héctor? ¿Cuánto tiempo llevas con ella? ¿El niño es tu hijo? Trató de seguir negando, creando versiones contradictorias que solo confirmaban su deshonestidad. Primero dijo que conoció a Esperanza hacía pocos meses. Después admitió que ya llevaba más de un año. Dijo que el niño no era hijo suyo, pero que se había encariñado con el niño. Después dijo que tal vez sí era, que no estaba seguro. Cada mentira nueva era más humillante que la anterior. ¿Cuánto gastaste de nuestro dinero con ella, Héctor? ¿Cuánto desviaste de nuestra cuenta para mantener tu segunda familia? Fue cuando trató de voltear la culpa que sentí mi rabia explotar por primera vez. Esperanza, te volviste muy fría conmigo. Hace años que no demuestras cariño, que no te importo como mujer. Me sentí abandonado emocionalmente. Busqué en otra persona lo que ya no encontraba en casa. ¿Entonces la culpa es mía? Pregunté, sintiendo la sangre hervir. Yo que trabajé medio tiempo para cuidarte, yo que renuncié a mi vida social, a mis amigos, a mi madre enferma para quedarme aquí cuidando a un hombre que estaba fingiendo estar enfermo. Insistió en la versión de que estaba realmente confundido, que tal vez había desarrollado problemas psicológicos que lo hicieron crear esa vida alternativa. Esperanza, necesito ayuda médica, necesito tratamiento psiquiátrico. No puedes abandonarme ahora que descubriste que estoy realmente enfermo. En ese momento llegó Rodrigo. Había venido hasta almorzar con nosotros, como hacía algunas veces los domingos. Entró a casa y encontró la sala llena de papeles regados, a mí y al papá en una discusión tensa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando las fotos en la mesa. Antes de que pudiera responder, Héctor trató de hacerse la víctima para el hijo. Rodrigo, tu mamá está teniendo un ataque. Contrató a alguien para perseguirme, para tomar fotos falsas. Quiere internarme, quiere deshacerse de mí. Pero Rodrigo tomó las fotos y las examinó cuidadosamente. Vio al papá sonriendo, saludable, abrazado con otra mujer. Vio las fechas en los estados de cuenta, los valores gastados, las evidencias irrefutables. Papá, dijo con voz temblorosa, ¿qué historia es esta? ¿Me está diciendo que esas fotos son falsas? Héctor trató de mantener la versión de las fotos montadas, pero Rodrigo ya no era el joven ingenuo que defendía ciegamente al papá. Vio la verdad estampada en esas evidencias. Dios mío, murmuró Rodrigo, sentándose pesadamente en una silla. Papá,
¿Usted fingió estar enfermo todo este tiempo? ¿Dejó que mamá se matara trabajando para cuidarlo mientras mantenía otra familia? Fue la primera vez que vi a Héctor realmente sin salida. Ya no lograba manipular al hijo. Ya no lograba contar con el apoyo de nadie. La realidad había sido expuesta de manera tan clara que no quedaba espacio para mentiras. Y fue ahí que mostró su verdadera cara. Viendo que había perdido el control de la situación, se fue por la agresividad. Se levantó del sillón con una energía que durante meses alegaba no tener y empezó a gritar. Arruinaste todo, Esperanza. No podías dejar las cosas como estaban. Tenías que andar metiéndote, investigando, destruyendo nuestra familia. Tomó un cenicero de vidrio que estaba sobre la mesa y lo aventó contra la pared. El ruido fue estruendoso. Los pedazos se regaron por el piso. Yo nunca te pedí que me cuidaras. Tú te ofreciste. Tú quisiste hacerte la mártir. Rodrigo se quedó choqueado viendo al papá así. Papá, párale. Está asustando a todos. Pero Héctor estaba fuera de control. Gritó que yo siempre fui controladora, que nunca lo dejé tener una vida propia, que él tenía derecho a ser feliz. Quebró más objetos, pateó una silla, mostró una agresividad que nunca había visto. ¿Quieres saber la verdad, Esperanza? La verdad es que me estaba muriendo de aburrimiento en esta casa, muriendo de aburrimiento contigo, con tu vida sin gracia, con tu falta de imaginación. Esperanza me hace sentir vivo otra vez, me hace sentir hombre. Esa explosión final fue paradójicamente liberadora para mí. La máscara del hombre enfermo y frágil había caído completamente, revelando al sociópata manipulador que siempre existió detrás de la fachada. Me mantuve sorprendentemente calmada durante toda su tormenta. Cuando terminó de gritar y quebrar cosas, dije simplemente: nuestro matrimonio se acabó. Héctor, quiero que te vayas de esta casa. Trató una última manipulación. Esperanza, ¿dónde me voy a quedar? No tengo a dónde ir. No puedes abandonarme así. Sí tienes dónde quedarte, respondí, guardando los documentos en los sobres. Tienes el departamento en Acapulco con tu verdadera familia. Me levanté, tomé mi bolsa y le dije a Rodrigo: hijo, me voy a casa de la tía Nancy. Cuando decidas de qué lado estás en esta historia, me marcas. Salí de casa por primera vez en años sin avisar a dónde iba, sin preocuparme si alguien me necesitaba, sin pedir permiso a nadie. Era el primer acto de libertad de una mujer que acababa de liberarse de la mayor prisión de su vida, un matrimonio basado en mentiras. Una semana después de esa confrontación devastadora, estaba viviendo temporalmente en casa de Nancy y ya había iniciado formalmente el proceso de separación. Había contratado a Lick, Roberto Silva, como mi abogado y, con base en todas las evidencias que recolecté, la Policía Civil abrió investigación por fraude contra Héctor. El abogado se quedó impresionado con la calidad del expediente que presenté. Señora Esperanza, raramente veo un caso con pruebas tan sólidas. Su marido no va a poder negar los hechos. Tenemos estados de cuenta, fotografías, testigos, hasta el patrón histórico de comportamiento. Es un caso que seguramente resultará en condena. Pero Héctor no se quedó parado. Contrató un abogado que pronto descubriría que era conocido por métodos cuestionables. Lick César Macedo, un hombre de unos 50 años, siempre bien vestido, que aceptaba casos polémicos y usaba tácticas agresivas para defender a sus clientes. La estrategia de defensa que armaron fue audaz y perversa. No negaron los hechos. Era imposible negar las evidencias, pero crearon una versión alternativa de los acontecimientos que me dejó horrorizada. Según su versión, Héctor realmente estaba enfermo, pero había desarrollado un trastorno disociativo causado por lo que llamaron abandono emocional de la esposa. Alegaban que me había vuelto fría, controladora, que lo trataba más como una carga que como marido, y que eso había causado en él un tipo de enfermedad mental, donde creó una personalidad alternativa para lidiar con el rechazo. El Lick César regó esa versión por el vecindario y entre nuestros conocidos. Decía que yo estaba abandonando a un hombre enfermo en el momento en que más necesitaba ayuda, que era calculadora y fría, que siempre fui controladora, e impedí que Héctor tuviera una vida social normal. La campaña de desmoralización fue sistemática y eficiente. Algunas personas del barrio empezaron a mirarme con desconfianza cuando pasaba por la calle. Escuché comentarios susurrados sobre cómo había echado de casa a un hombre enfermo, sobre cómo estaba siendo inhumana con alguien que claramente tenía problemas mentales. La situación se puso aún más dolorosa cuando Esperanza, hermana de Héctor, reapareció después de meses de ausencia. Me buscó en casa de Nancy con un discurso que parecía ensayado, hablando sobre cómo siempre notó que yo trataba al hermano con dureza excesiva. Esperanza, siempre noté que eras muy controladora con Héctor, dijo sentada en la sala de Nancy, fingiendo preocupación. Tal vez contribuiste sin querer a que se perdiera de esa forma. Él siempre fue un hombre sensible, emotivo. Esperanza sugirió que debería perdonar y ayudar
ayudar al hermano a recuperarse, que era hora de mostrar compasión cristiana por alguien que estaba claramente necesitando tratamiento médico. La respuesta que le di fue dura y definitiva. Le mostré todas las evidencias, incluyendo la información sobre cómo Héctor la había manipulado a ella misma en los años 90, fingiendo depresión para no cuidar al papá enfermo. Esperanza, tu hermano te engañó durante 2 años. Cuidaste a tu papá sola mientras él fingía estar deprimido. ¿Y ahora vienes a pedirme que acepte que me haga lo mismo? Vi el shock en su cara cuando comprendió que había sido manipulada de la misma forma décadas antes. La expresión de certeza dio lugar a la duda, después a la vergüenza y finalmente a la rabia. Yo no sabía. En esa época realmente creí que él estaba mal, balbuceó. ¿Y ahora sabes cómo me sentí cuando descubrí la verdad? Respondí. La diferencia es que yo no voy a pasar 2 años de mi vida siendo engañada. Esperanza salió de casa de Nancy avergonzada y prometiendo no interferir más en la situación. Después supe que había buscado a Héctor para una plática seria y que los dos tuvieron una pelea terrible cuando ella lo confrontó sobre la manipulación del pasado. Rodrigo pasó por una transformación completa durante ese periodo. En los primeros días después del confrontamiento, aún estaba en shock, tratando de procesar la magnitud de las mentiras del papá. Pero pláticas largas conmigo y con Nancy lo hicieron entender gradualmente la extensión de la manipulación. Mamá, me siento un tonto, me dijo en una de esas pláticas. ¿Cómo pude defenderlo tanto tiempo? ¿Cómo pude dudar de usted cuando trató de mostrarme la verdad? Le expliqué a Rodrigo que había sido manipulado tanto como yo, que Héctor era muy hábil para hacer que las personas se sintieran culpables por cuestionarlo. Hijo, tu papá es un manipulador profesional. Estudió nuestros puntos débiles y los usó contra nosotros. El apoyo de Rodrigo se volvió fundamental cuando decidió testificar a mi favor en el proceso. Les contó a los abogados sobre las inconsistencias que había observado, sobre cómo el papá cambiaba de comportamiento dependiendo de quién estuviera presente, sobre la reacción exagerada cuando lo cuestionaron sobre su capacidad de manejar. Un descubrimiento que cambió completamente el rumbo de la investigación fue cuando la policía logró localizar e interrogar a Esperanza, y lo que reveló fue aún más impactante de lo que imaginaba. Esperanza también había sido víctima de mentiras elaboradas. Héctor le había contado que era viudo, que yo había muerto de cáncer hacía 2 años. Según su versión, él estaba luchando para superar el luto y crear una nueva familia, y ella estaba ayudando a un hombre sufrido a reconstruir su vida. Cuando la policía le mostró a Esperanza las evidencias de que yo estaba viva y que éramos casados, se quedó en estado de shock. Descubrió que había sido usada como cómplice involuntaria en una farsa cruel, que el hombre que pensaba estar ayudando a curar era, en realidad, un mentiroso que mantenía 2 familias simultáneamente. La reacción de Esperanza fue inmediata. Rompió completamente con Héctor y decidió colaborar con la investigación. Proporcionó detalles sobre cómo él llegaba al departamento, sobre el dinero que gastaba, sobre las historias que contaba de su vida de viudo. Decía que usted había sido una mujer maravillosa, que extrañaba mucho su falta, pero que necesitaba seguir adelante por el niño, contó Esperanza a los policías. Yo pensaba que estaba ayudando a un hombre bueno a superar una tragedia. Lo más cruel de todo fue descubrir que el niño Miguel realmente no era hijo biológico de Héctor. Esperanza confirmó que él nunca se interesó en hacerse examen de ADN, que simplemente asumió la paternidad porque eso lo hacía sentirse importante, necesario. Le gustaba que Miguel lo llamara papá, pero nunca quiso confirmar si realmente era el padre del niño, explicó Esperanza. Decía que no importaba, que el amor no dependía de la sangre. Ahora entiendo que todo era mentira. Mientras tanto, estaba descubriendo una fuerza interior que no sabía que poseía. Las tácticas sucias del LIC César me dieron rabia suficiente para enfrentar cualquier adversidad. Cuando vecinos me miraban con desconfianza, mantenía la cabeza en alto. Cuando escuchaba comentarios maliciosos, sonreía y seguía adelante. Paloma continuaba siendo mi escudera, acompañándome a las delegaciones y audiencias. Doña Esperanza está más fuerte cada día. Se está convirtiendo en una mujer que siempre supe que existía dentro de usted. La investigación policial reveló la extensión completa del fraude financiero. Además de los gastos obvios con Esperanza y Miguel, Héctor había desviado dinero para inversiones personales que mantenía en secreto. Había mentido sobre los valores reales de su jubilación e incluso simuló gastos médicos inexistentes para justificar retiros. El valor total del fraude superó los 90.000 pesos, una cantidad que representaba años de mi ahorro personal, dinero que había guardado con mucho sacrificio y que él usó para mantener su vida doble. El momento más bajo de la defensa de Héctor
Héctor vino cuando el Lic. César intentó una última jugada desesperada. Alegó que yo estaba planeando matar al marido enfermo para quedarme con el seguro de vida, que toda la investigación que hice era, en realidad, un plan premeditado para deshacerme de él. La acusación era tan absurda y basada en evidencias tan frágiles que el mismo juez reprendió al abogado por conducta inadecuada. Lic, César está perdiendo tiempo del tribunal con alegaciones fantasiosas. Si no tiene argumentos sólidos para defender a su cliente, sugiero que negocie un acuerdo. Fue ahí que nos dimos cuenta de que habíamos ganado. Héctor y su abogado estaban sin salida, sin argumentos, haciendo acusaciones desesperadas que solo confirmaban qué tan perdidos sabían que estaban. Durante todo ese proceso, me sentí como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Cada audiencia, cada testimonio, cada evidencia presentada me mostraba qué tan ingenuo había sido, qué tanto había aceptado comportamientos que debería haber cuestionado, pero también me mostraba qué tan fuerte era de lo que jamás imaginé. La mujer que durante meses investigó sola, que recolectó evidencias irrefutables, que enfrentó la campaña de desmoralización sin inmutarse. Esa mujer era alguien que no sabía que existía dentro de mí. La guerra fuera de casa estaba siendo ganada. Ahora era cuestión de tiempo hasta que se hiciera justicia y pudiera reconstruir mi vida sobre bases sólidas, basadas en la verdad en lugar de mentiras. El proceso legal duró meses que parecieron años. De marzo de 2013 a septiembre del mismo año, fue un periodo de idas y venidas al juzgado, de audiencias tensas, de negociaciones entre abogados. Pero finalmente llegamos al final. Héctor aceptó un acuerdo que confesaba el fraude a cambio de una pena de prisión domiciliaria de 2 años, pago de pensión compensatoria y transferencia de la casa para mí. La investigación policial había comprobado todos los delitos de manera irrefutable. No le quedaba a Héctor ninguna oportunidad de revertir la situación. El Lic, César, intentó hasta el último momento crear recursos y apelaciones, pero la verdad era demasiado cristalina para ser contestada. Cuando salí de esa última audiencia, en una tarde calurosa de septiembre, sentí una mezcla extraña de alivio y vacío. Alivio porque se había hecho justicia, porque mi versión de los hechos había sido validada oficialmente. Vacío porque después de tantos meses luchando, no sabía bien qué hacer con toda esa energía que había canalizado para probar mi inocencia. Regresé a la casa que ahora era oficialmente mía, una casa que había sido escenario de tantas mentiras y donde necesitaba aprender a vivir sola por primera vez en más de 30 años. Los primeros días fueron los más difíciles. El silencio era ensordecedor, después de años escuchando lamentaciones constantes y pedidos de cuidado. Caminaba por los cuartos, observando cada detalle con ojos nuevos. Ahí estaba el sillón donde Héctor fingía sus crisis, el cuarto donde actuaba sus días de postración, la mesa de la cocina donde representaba el papel de marido dependiente y frágil. Cada mueble, cada objeto me recordaba algún momento de la farsa. Paloma venía a visitarme casi todos los días al principio. Notaba que estaba perdida, sin saber cómo organizar una rutina que fuera realmente mía. Doña Esperanza, usted necesita descubrir quién es cuando no está cuidando a nadie, decía con su sabiduría natural. Fue un proceso lento y a veces doloroso. No sabía más cuáles eran mis gustos reales, qué programas de televisión me gustaba ver cuando no necesitaba tomar en cuenta las preferencias de otra persona. No sabía qué tipo de comida quería comer cuando no estaba planeando comidas para un enfermo imaginario. El primer cambio concreto que hice fue en mi cuarto. Quité la cama matrimonial y compré una cama individual nueva con sábanas y fundas que escogí sola en un color que me agradaba. Era un acto simbólico, pero importante. Ese espacio ahora era mío, solo mío. La relación con Rodrigo estaba pasando por una reconstrucción profunda. Venía a visitarme regularmente en un intento claro de compensar el tiempo en que dudó de mí y defendió al papá. Las pláticas entre nosotros eran diferentes ahora, más honestas, menos superficiales, sin el filtro de tratar de proteger al patriarca de la familia. Mamá, quiero que sepa que aprendí mucho con toda esta situación, me dijo en una de esas visitas. Aprendí que no puedo simplemente creer en las personas porque parecen frágiles o porque son de la familia. Aprendí que usted es mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Rodrigo empezó a incluirme más en la vida de los nietos, trayendo a los niños para pasar tardes conmigo, consultándome sobre decisiones familiares. Era como si finalmente me estuviera viendo como una persona completa, no solo como la madre que organizaba y resolvía problemas. Fue en una de esas tardes, cuando estaba en una fila del banco resolviendo cuestiones de la pensión compensatoria, que pasó algo que cambiaría completamente la dirección de mi nueva vida.
vida. Alguien me llamó por mi nombre y cuando me volteé vi una cara que no veía desde hacía casi 40 años. Esperanza, Esperanza Morales. Era Alejandro Torres, un novio de mi juventud, de esos amores de cuando tienes 20 años y crees que vas a cambiar el mundo. Tenía 72 años, cabello canoso, lentes discretos, pero con la misma sonrisa gentil que recordaba de nuestra adolescencia. Alejandro, Dios mío, ¿cuántos años? ¿Cómo estás? La plática inicial fue nostálgica y cuidadosa. Me contó que había enviudado hacía 2 años, que estaba jubilado del IMSS, donde trabajó toda la vida, que vivía solo en un departamento aquí mismo en Guadalajara. Yo le conté que me había separado recientemente, sin entrar en detalles sobre las circunstancias. Noté que él notaba algo diferente en mí. Tal vez era la tristeza en mis ojos, o tal vez era una dignidad nueva que ni sabía que poseía. No hizo preguntas invasivas, no trató de descubrir los detalles de mi separación, simplemente demostró interés genuino en reencontrarme. Intercambiamos teléfonos y empezamos a platicar ocasionalmente. Alejandro era gentil y paciente, claramente notando que estaba pasando por un momento delicado. Me invitó a un café, después a una caminata en el parque, siempre respetando mi ritmo y mis resistencias. Vivía un conflicto interno intenso con relación a Alejandro. Parte de mí se sentía atraída por la posibilidad de compañía masculina saludable, por la oportunidad de descubrir cómo es estar con alguien que no me manipula. Pero otra parte estaba traumatizada por la traición de Héctor, con miedo de ser engañada nuevamente, con miedo de no lograr más confiar en mis propios instintos. Esperanza, no necesitas decidir nada ahora, me dijo Alejandro en una de esas caminatas. Solo quiero tu amistad. Si surge algo más, que sea natural, sin prisa. Esa paciencia suya era reconfortante y aterroriza a la vez. Estaba tan acostumbrada a la urgencia emocional de Héctor, con sus demandas constantes de atención y cuidado, que la tranquilidad de Alejandro me dejaba sin referencia. Durante ese periodo, empecé a hacer pequeños cambios en la casa que simbolizaban mi apropiación del espacio. Pinté el cuarto de un color que siempre me gustó, pero que Héctor decía que era muy fuerte. Reorganicé la sala, poniendo los muebles en una disposición que me agradaba. Quité objetos que me recordaban la época de la farsa y puse otros que reflejaban mi gusto personal. La relación con Paloma estaba evolucionando hacia algo más equilibrado. Continuaba siendo una presencia importante en mi vida, pero ya no necesitaba protegerme o enseñarme a ser fuerte. Se estaba convirtiendo en una amistad entre iguales, dos mujeres que se apoyaban mutuamente. Fue Paloma quien me animó a aceptar la primera invitación a cenar de Alejandro. Doña Esperanza, usted merece ser feliz, merece descubrir cómo es estar con alguien que la trata bien. La cena fue en un restaurante sencillo, cerca del centro de la ciudad. Alejandro llegó a la hora acordada, bien vestido pero sin exageros. Me saludó con un beso en la mejilla respetuoso. Durante la comida, platicamos sobre nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras vidas. Era una plática adulta, sin juegos, sin segundas intenciones obvias. Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Me dijo al final de la cena. Mi corazón se aceleró. Claro, ¿estás logrando ser feliz? Digo, después de todo lo que pasaste, ¿estás logrando encontrar motivos para sonreír? La pregunta me tomó desprevenida por la simplicidad y sinceridad. Estoy aprendiendo, respondí. Estoy aprendiendo a descubrir quién soy cuando no estoy cuidando a nadie. Sonrió. Esa es la cosa más importante que alguien puede hacer. Esa noche, llegando a casa después de la cena, recibí una carta de la justicia comunicando que Héctor había sido formalmente condenado y que el pago de la pensión compensatoria estaba garantizado. Sentí una satisfacción quieta, no de venganza, sino de justicia cumplida. Me quedé parada en la sala de mi casa, sosteniendo esa carta, dándome cuenta de que un ciclo se había cerrado definitivamente. El hombre que me engañó durante tanto tiempo estaba pagando las consecuencias de sus actos y yo estaba libre para construir una vida basada en la verdad. Miré alrededor y vi mi casa reorganizada a mi manera. Sentí el olor del café que había preparado como me gusta. Recordé la cena respetuosa que había tenido con un hombre que no trató de manipularme ni una sola vez. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez realmente fuera posible ser feliz nuevamente. No la felicidad ingenua de quien cree en cuentos de hadas, sino la felicidad consciente de quien aprendió a diferenciar el amor verdadero de la manipulación disfrazada de cariño. Era el primer paso de alguien que estaba aprendiendo a confiar nuevamente en la posibilidad de relaciones humanas saludables. Un primer paso pequeño, pero valiente, hacia un futuro que finalmente podía llamar mío. El año 2014 trajo cambios que jamás imaginé que fueran posibles en mi vida. En mayo, casi un año después de la finalización del divorcio, tomé una decisión que simbolizó más que un simple viaje. Fui a pasar un
fin de semana largo con Nancy en Puebla. Puede parecer poca cosa, pero para mí representaba un hito. Era la primera vez en décadas que tomaba una decisión basada puramente en mi propio placer, sin considerar necesidades o limitaciones de otra persona. No tenía que pensar si alguien se quedaría bien solo, si las medicinas estaban organizadas, si habría alguna emergencia en mi ausencia. Durante el viaje, Nancy y yo platicamos profundamente sobre el pasado de una manera que nunca habíamos hecho. Caminando por las calles empedradas de la ciudad, respirando ese aire fresco de la sierra, recordé cómo era antes del matrimonio. Era una joven trabajadora, independiente, llena de sueños y planes. Siempre me gustó leer, ir al cine, platicar sobre libros y películas. Siempre tuve opinión propia sobre política, sobre la vida, sobre el mundo. Esperanza, ¿te acuerdas de lo animada que eras? ¿Cómo tenías energía para todo? Me preguntó Nancy mientras tomábamos un chocolate caliente en una confitería encantadora. Me acordaba sí y me di cuenta de que había pasado décadas anulándome, no solo para Héctor, sino por creer que eso era lo que una buena esposa debería hacer. Había enterrado partes importantes de mí misma para caber en el molde de lo que pensaba que se esperaba de una mujer casada. De regreso a Guadalajara, tomé una decisión que sorprendió a todos. Me inscribí en un curso de fotografía en la Universidad Católica. Era algo que siempre me interesó, pero que nunca tuve tiempo de explorar. El primer día de clase fue aterrador. Me sentía fuera de lugar entre alumnos más jóvenes, insegura sobre mi capacidad de aprender cosas nuevas. Pero descubrí que mi perspectiva de vida madura traía una profundidad única a mis imágenes. Mientras los jóvenes fotografiaban fiestas y momentos despreocupados, yo me interesaba por capturar historias de superación humana. Ancianos sonriendo a pesar de las arrugas, niños jugando en comunidades humildes, personas comunes viviendo sus vidas con dignidad. El profesor, un hombre de unos 40 años llamado Pedro, notó pronto esa diferencia en mi trabajo. Doña Esperanza, usted tiene una mirada especial para encontrar belleza donde otros ven solo cotidianidad. Eso es un talento raro. La fotografía se convirtió en más que un pasatiempo. Se volvió una forma de terapia. Cada imagen que capturaba me ayudaba a procesar mi propia jornada de superación. Veía en las personas que fotografiaba reflejos de mi propia capacidad de resistir, de reinventarme, de encontrar alegría después del dolor. La relación con Alejandro evolucionó lentamente hacia una amistad sólida con matices románticos. Nos encontrábamos regularmente para caminatas, cafés, cine, a veces solo para platicar en la banca del parque cerca de mi casa. Él era paciente con mis resistencias, entendía que me estaba reconstruyendo. Esperanza, yo también pasé por un proceso de luto, me dijo en una de esas pláticas. Cuando mi esposa murió, pensé que nunca más lograría conectarme con alguien, pero descubrí que el corazón tiene una capacidad increíble de sanarse cuando encuentra a la persona correcta. Compartía su propia experiencia de viudez, sin tratar de compararla con mi situación, creando un espacio seguro para que hablara sobre mi viudez emocional, como había empezado a llamar al fin de mi matrimonio con Héctor. Paloma también estaba pasando por transformaciones. Motivada por mi ejemplo de recomenzar, decidió volver a estudiar y se inscribió en un curso técnico en administración. Doña Esperanza, viendo a usted reinventarse a los 60 años, me di cuenta de que no tengo excusa para no correr detrás de mis sueños. Nuestra relación maduró, menos maternal de mi parte, más igualitaria. También empezó un noviazgo serio con un muchacho de su edad, lo que ayudó a equilibrar la dependencia emocional que tenía de mí. Era hermoso ver cómo nuestra amistad se estaba volviendo más saludable, basada en la elección y no en la necesidad. Un momento crucial de mi proceso de sanación pasó cuando me encontré casualmente con doña Carmen, una antigua vecina en el supermercado. Preguntó sobre Héctor y por primera vez conté la verdad completa sin sentir vergüenza o necesidad de justificar. Doña Carmen, descubrí que mi marido fingía estar enfermo para mantener una segunda familia. Fue condenado por fraude y hoy vive las consecuencias de las decisiones que tomó. Su reacción fue de shock inicial, después de admiración. Órale, doña Esperanza, y yo pensando que usted había abandonado a un hombre enfermo. ¿Qué valor tuvo de descubrir la verdad? En ese momento me di cuenta de que ya no me definía como la mujer que fue traicionada, sino como la mujer que descubrió la verdad y tuvo valor de actuar. Era un cambio sutil, but fundamental en la forma como veía mi propia historia. El curso de fotografía me trajo oportunidades inesperadas. El profesor Pedro me invitó a participar en una exposición colectiva de los alumnos. Mis fotos de superación cotidiana llamaron la atención de los visitantes. Una señora se acercó a mí durante la apertura de la exposición y dijo: «Sus fotos me dieron esperanza. Estoy pasando por un momento difícil y sus imágenes me recordaron que es posible encontrar belleza aún
aún en la dificultad. Rodrigo visitó la exposición y se emocionó visiblemente. Mamá, nunca supe que tenía ese talento. Esas fotos son hermosas y, más importante, cuentan historias importantes. Por primera vez, mi hijo me estaba viendo como una persona completa, con talentos e intereses propios, no solo como la madre que organizaba y resolvía problemas. Platicamos como adultos independientes y me contó sobre sus planes profesionales, sus miedos como padre, sus esperanzas para el futuro. Mamá, me siento orgulloso de la fuerza que demostró. Me enseñó que es posible levantarse después de ser derribado. Durante ese periodo de reconstrucción, aprendí algo fundamental, a decir no con delicadeza, pero firmeza. Cuando una colega de la clínica me pidió que cuidara a su madre enferma los fines de semana, rechacé gentilmente. Marina, entiendo tu dificultad, pero estoy aprendiendo a cuidarme a mí misma primero. Puedo ayudarte a encontrar una cuidadora profesional, pero no puedo asumir esa responsabilidad. Era una revolución personal para alguien que siempre puso las necesidades de otros antes que las propias. Pero había aprendido de la peor forma posible que cuidar excesivamente a otros puede volvernos vulnerables a la manipulación. El clímax emocional de ese periodo de renacimiento pasó una tarde cuando estaba caminando sola por el parque donde siempre soñé pasear sin prisa. Vi una pareja de ancianos donde el hombre ayudaba cariñosamente a la esposa que tenía dificultades para caminar. Mi primera reacción no fue de dolor o envidia, sino de paz genuina. Sentí gratitud por no estar más en una relación basada en mentiras, aunque eso significara estar sola. Prefería la soledad honesta a la compañía falsa. Esa noche en casa, me quedé parada frente al espejo de mi cuarto. Miré a la mujer de 60 años reflejada ahí y me gustó lo que vi. Ya no era más la esposa sacrificada o la víctima de una traición. Era una mujer que estaba aprendiendo a vivir auténticamente por primera vez en la vida adulta. Tenía arrugas que antes trataba de esconder, pero que ahora veía como marcas de una vida vivida. Tenía cabello canoso que decidí dejar natural en lugar de teñir obsesivamente. Tenía una mirada que cargaba tristeza, sí, pero también una sabiduría nueva, una fuerza que no sabía que poseía. ¿Quién eres, Esperanza?, le pregunté a mi reflejo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba en el camino de descubrir la respuesta. Ya no era solo la esposa de alguien, la madre de alguien, la cuidadora de alguien. Era Esperanza, una mujer completa, con sueños propios, talentos propios, una vida que finalmente podía llamar suya. Era el renacimiento de una mujer que había pasado por el fuego y emergido más fuerte, más auténtica, más consciente de su propio valor. Y lo mejor de todo, era apenas el comienzo. Aquí estoy en 2025, a los 71 años, contándoles esta historia que cambió completamente el rumbo de mi vida. Estoy sentada en la misma casa donde viví toda esa farsa, pero que hoy es verdaderamente mía, reorganizada con mis gustos, decorada con mis fotografías, llena de las memorias que elegí guardar. Mirando hacia atrás, puedo decir que los años que siguieron a ese periodo de reconstrucción fueron los más auténticos de mi vida adulta. Aprendí que empezar de nuevo no es privilegio de la juventud, es derecho de cualquier persona que tenga valor de admitir que merece algo mejor. Héctor cumplió la prisión domiciliaria y hoy, aquí en 2025, vive exactamente las consecuencias de las decisiones que tomó. Vive en un cuartito de pensión en el centro de la ciudad, realmente enfermo ahora. Desarrolló diabetes tipo 2 y hipertensión, irónicamente enfrentando solo los problemas de salud que un día fingió tener. La vida tiene esas ironías crueles. El hombre que inventó enfermedades para manipular a otros hoy necesita tomar medicinas de verdad, ir a consultas médicas reales, lidiar con limitaciones genuinas y no tiene a nadie para cuidarlo, porque quemó todos los puentes con sus mentiras. Esperanza lo abandonó definitivamente cuando descubrió la extensión de las mentiras. Se casó con un hombre íntegro algunos años después, que adoptó a Miguel legalmente. El niño, que hoy tiene 20 años, creció sin saber la verdad completa sobre el hombre que un día llamó papá. Esperanza construyó una vida honesta y estable para ella y para su hijo. Esperanza, la hermana, intentó un acercamiento con el hermano algunos años después del escándalo, movida tal vez por la culpa de haberme presionado a perdonarlo, pero descubrió que Héctor había tratado de aplicarle la misma estafa, inventando una enfermedad rara para conseguir dinero prestado. Fue la gota que derramó el vaso. Rompió definitivamente y hoy él no tiene más contacto con ningún familiar. Rodrigo se transformó en el hombre y padre que siempre supe que podría ser. A los 44 años, es un padre presente para sus propios hijos, un hijo respetuoso y cariñoso conmigo, un profesional exitoso. Me visita regularmente, no por obligación, sino por placer genuino. Su esposa y mis nietos me incluyen naturalmente en las actividades familiares y me siento verdaderamente
claramente parte de una familia saludable. Mamá me enseñó la cosa más importante de la vida, me dijo recientemente. Me enseñó que amar a alguien no significa aceptar ser engañado por esa persona. Paloma creció profesional y personalmente de manera que me llena de orgullo. Se volvió coordinadora administrativa de la clínica oftalmológica donde trabajábamos juntas. Completó el curso de administración. Se casó a los 35 años con un hombre bueno que la valora. Mantenemos una amistad sólida y equilibrada. Dos mujeres que se apoyan mutuamente, sin dependencia excesiva. Doña Esperanza, usted me enseñó que es posible reinventarse a cualquier edad, suele decir. Y es verdad, las dos nos reinventamos, cada una en su tiempo, cada una a su manera. Nancy continúa siendo la hermana directa y protectora de siempre. Viajamos juntas por lo menos 2 veces al año. Ya conocimos el sureste, el norte, las ciudades históricas de Puebla. El año que viene estamos planeando nuestro primer viaje internacional a España. La complicidad entre nosotras se fortaleció a través de la superación compartida. Sobre Alejandro, sonrío cuando me acuerdo de él. Anduvimos oficialmente entre 2015 y 2018. Fue una relación madura, respetuosa, cariñosa, que me enseñó que la intimidad puede existir sin manipulación, que el cuidado mutuo no significa anulación personal. Alejandro fue fundamental para que redescubriera que podía confiar en mis instintos sobre personas, que no todo hombre que demuestra interés tiene segundas intenciones. Me trató con la delicadeza de quien entiende que una mujer lastimada necesita tiempo para sanarse. Nos separamos amigablemente en 2018, cuando decidió mudarse a Mérida para estar cerca de los hijos que tenían problemas familiares. Mantenemos contacto cariñoso hasta hoy. Intercambiamos mensajes en los cumpleaños, en las fechas importantes. Me enseñó que es posible amar a alguien y dejar que esa persona se vaya cuando es lo mejor para ella. La fotografía se convirtió en mucho más que un pasatiempo. Ya participé en 5 exposiciones colectivas y 2 individuales. Mis imágenes de superación cotidiana se volvieron una marca registrada. Me especialicé en retratar mujeres mayores, redescubriendo su fuerza, y algunas de mis fotos ya han sido vendidas para decorar consultorios médicos y centros de apoyo para la tercera edad. Pero lo que más me enorgullece no es el reconocimiento artístico, es saber que mis fotos tocan a personas que están pasando por momentos difíciles, que muestran que la belleza puede emerger del dolor, que la vida puede empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Necesito ser honesta con ustedes. Las cicatrices de esa experiencia permanecen. Aún tengo pesadillas ocasionales donde me están engañando nuevamente, donde descubro que alguien me está mintiendo. Aún necesito luchar contra la tendencia de anularme en relaciones, aún de amistad. Aún siento rabia cuando pienso en el tiempo perdido, en el dinero robado, en la forma cruel como fui manipulada. Aún me cuestiono cómo pude ser tan ingenua, cómo no noté antes las señales. Pero esas heridas ya no definen quién soy. Aprendí lecciones que ninguna facultad enseña. Aprendí que amar a alguien no significa dejar de existir como persona. Aprendí que la desconfianza no es paranoia cuando está basada en evidencias concretas. Aprendí que empezar de nuevo es posible a cualquier edad, que la soledad elegida es infinitamente preferible a la compañía tóxica. Más importante, aprendí que la justicia, aunque tardía, tiene un poder de sanación que va más allá del castigo. No fue la prisión domiciliaria de Héctor lo que me sanó, fue saber que había sido capaz de luchar por la verdad y ganar. Decidí contar esta historia porque recibo mensajes de mujeres que pasaron por situaciones similares. Esposas engañadas, hijas manipuladas, madres explotadas emocionalmente. Me escriben después de ver mis fotos o leer entrevistas que doy ocasionalmente. Quiero que esas mujeres sepan que la vergüenza nunca es de la víctima, que no existe edad para decir no, para cuestionar, para investigar cuando algo no tiene sentido, que sobrevivir a una traición no significa solo seguir respirando, sino aprender a vivir auténticamente. Hoy, en una mañana común de 2025, despierto a mi hora, preparo café como me gusta, escojo ropa que me hace sentir bien, salgo a caminar al parque donde fotografío a una anciana alimentando pájaros, capturando la belleza simple de alguien que encontró su propio ritmo de vivir. Por la tarde, recibo a Rodrigo y los nietos para almorzar. Platicamos sobre la escuela, sobre sueños, sobre planes. Los niños me muestran dibujos, me cuentan sobre sus amigos. Soy la abuela presente que siempre quise ser, pero que nunca pude ser completamente cuando estaba presa en una red de mentiras. Por la noche, platico por teléfono con Paloma sobre los planes del fin de semana. Vamos a ir a la exposición de un fotógrafo local, después a cenar en un restaurante nuevo que abrió en el centro. Son planes sencillos, pero genuinos, hechos por elección y no por
por obligación. Es una vida común, sin grandes aventuras o giros dramáticos, pero es completamente mía. Cada decisión que tomo está basada en mi voluntad, en mi bienestar, en mis valores. No necesito fingir que me gustan cosas que no me gustan. No necesito aceptar comportamientos que me lastiman. No necesito sacrificar mi identidad para mantener a nadie a mi lado. Sobreviví y descubrí que sobrevivir no es poco, es todo. Es la base sobre la cual construimos una vida auténtica. Es la prueba de que somos más fuertes de lo que imaginábamos. Es la oportunidad de empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Si esta historia tocó su corazón, los invito a suscribirse aquí al canal. Es por aquí que yo y otras voces contamos historias que emocionan, que inspiran y que nos recuerdan algo importante. Aun con todo el dolor, la vida aún puede sorprender con segundas oportunidades y encuentros que sanan. Dejen su like, compartan con alguien que aman y me ayudan a hacer que este mensaje llegue a más personas. Podemos sí esparcir más amor y esperanza juntos. Y si ustedes son mujeres que pasaron por una situación parecida a la mía, si fueron engañadas, manipuladas, si tuvieron que reconstruir su vida desde cero, dejen su relato en los comentarios. Su historia puede dar fuerza a mi otra mujer que está pasando por lo mismo. Su valor puede ser la luz que alguien necesita para encontrar el camino de la libertad. Será un honor dar voz a su historia.